Imagina que despiertas y todo aquello que alguna vez te atormentó desaparece. Miedo al fracaso, ansiedad por el futuro, angustia por lo que otros piensen. Todo era una ilusión. No es magia. No es un truco mental. Tampoco es un simple consejo de autoayuda. Es una verdad tan profunda que cuando la descubras, cambiará para siempre la manera en que ves la vida. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido miedo, angustia o ansiedad por algo que al final no era tan grave como imaginabas? ¿Cuántas noches has pasado sin dormir, atormentado por un problema que terminó siendo insignificante? ¿Cuántas veces sufriste por algo que nunca llegó a ocurrir? Tal vez alguna vez pensaste que ibas a fracasar en algo y, cuando llegó el momento, te diste cuenta de que lo manejaste mejor de lo que creías. O quizás temiste hablar en público, convencido de que serías juzgado, solo para descubrir que a nadie le importaba tanto como imaginaste. El miedo, la angustia, la ansiedad, parecen reales, pero la mayoría de las veces son solo construcciones de tu mente. Y lo peor es que nos dominan, nos paralizan, nos hacen tomar decisiones equivocadas, nos impiden vivir con libertad. Ahora imagina algo más radical. ¿Qué pasaría si te dijera que el sufrimiento no proviene de la realidad en sí misma, sino de la forma en que la interpretas? Que el miedo, el dolor y el estrés no son más que ilusiones creadas por tu mente. Piensa en la última vez que creíste que alguien hablaba mal de ti. Tu mente creó suposiciones, diálogos internos, imágenes. Pero ¿cuántas veces eso resultó ser cierto? ¿Y si esa persona ni siquiera estaba pensando en ti? Tu sufrimiento existió sin razón. Nuestra mente actúa como si nuestras peores pesadillas fueran reales. Nos muestra imágenes de fracaso, rechazo, pérdida, y reaccionamos como si estuvieran ocurriendo en el presente. Nos enredamos en una espiral de angustia sin fundamento. Pero, ¿y si hubiera una manera de romper este ciclo? Un método probado por la filosofía para ver la realidad con claridad y dejar de ser esclavos de nuestros miedos. Esta idea no es nueva. Es tan poderosa que cambió la historia del pensamiento humano. Y fue descubierta por un hombre que lo perdió todo por atreverse a pensar diferente. Un hombre que fue rechazado, traicionado y condenado al aislamiento. Lo más increíble es que, en lugar de rendirse, en su soledad encontró la clave para liberarse del sufrimiento. No buscó venganza. No se hundió en el resentimiento. Hizo algo completamente distinto. Entendió el mecanismo del miedo y lo desactivó. Hoy voy a revelarte la fórmula de Spinoza para acabar con el miedo y el dolor. Pero antes, debo advertirte algo. Una vez que la entiendas, tu manera de ver el mundo cambiará para siempre. El hombre que fue borrado de la historia. Para entender la fórmula de Spinoza, primero necesitas conocer la historia de su creador. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, dentro de una comunidad judía sefardí que había huido de la Inquisición en España y Portugal. Buscaban un lugar donde pudieran vivir en paz, sin persecuciones ni amenazas. Pero esa paz tenía un precio: obedecer sin cuestionar. Desde niño Spinoza mostró una mente brillante. No solo aprendía rápido, sino que hacía preguntas que incomodaban a sus maestros y a su comunidad. ¿Qué es Dios realmente? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué significa ser libre? Preguntas como estas no eran bien vistas. La comunidad judía de Ámsterdam vivía bajo presión, siempre cuidando su relación con el mundo cristiano que lo rodeaba. No podían llamar demasiado la atención. No podían desafiar las creencias establecidas. Pero Spinoza no podía evitarlo. Desde joven se sumergió en los textos de Aristóteles, Averroes y Maimónides. Estudió ciencia, lógica, filosofía, y llegó a una conclusión peligrosa. La religión tradicional no tenía todas las respuestas. Dios no era un ser con deseos, emociones o castigos. No premiaba a los buenos ni castigaba a los malos. No intervenía en el mundo. Para Spinoza, Dios era el universo mismo. Eran las leyes que lo rigen, el orden necesario de la naturaleza. Pero decir esto en su comunidad era un suicidio social. El día en que lo borraron de la historia a los 23 años, Spinoza fue llamado ante el tribunal rabínico. Lo miraron fijamente y le dieron una oportunidad para retractarse. Podía salvarse si simplemente decía que estaba equivocado. Pero se negó. Entonces lo excomulgaron. Las palabras exactas de su sentencia fueron devastadoras. Que sea maldito de día y maldito de noche. Que su muerte no sea lamentada y su memoria desaparezca de la tierra. A partir de ese momento, Spinoza dejó de existir para su comunidad. Nadie podía hablar con él. Nadie podía ofrecerle ayuda. Nadie podía siquiera mencionar su nombre. Su familia lo rechazó. Sus amigos lo abandonaron. Sus vecinos fingieron que nunca había existido. Era peor que la muerte. Para la mayoría este castigo habría significado el final.
Un golpe tan brutal habría destruido a cualquiera. La desesperación, la tristeza y el resentimiento habrían consumido su vida. Pero Spinoza hizo algo extraordinario. No se lamentó, no buscó venganza, no se hundió en la tristeza. En lugar de eso, transformó su mayor desgracia en su mayor fortaleza. Un hombre solo contra el mundo, Spinoza se alejó de su comunidad y comenzó una nueva vida. Sin familia, sin amigos, sin pertenencias. Solo tenía su mente y su determinación. Para sobrevivir trabajaba como pulidor de lentes. Pasaba horas en un pequeño taller, tallando vidrio con precisión. No era un oficio noble ni lucrativo, pero le permitía ganar lo justo para vivir. Y lo más importante, le dejaba tiempo para hacer lo que realmente importaba. Cada minuto libre lo dedicaba a pensar y escribir. Mientras otros buscaban reconocimiento o poder, él buscaba la verdad. Aislado del mundo, pero con una mente más libre que nunca, Spinoza construyó una filosofía que cambiaría la historia. Para él, la libertad no consistía en poder elegir entre diferentes caminos, sino en comprender la realidad tal como es. Y con esta idea descubrió algo asombroso. Su visión del mundo era radicalmente distinta a lo que se creía en su época. Mientras la mayoría veía la vida como una batalla entre el bien y el mal, él veía un universo regido por leyes inevitables. No había premios ni castigos. No había un destino escrito. Solo existía la necesidad lógica de los acontecimientos. Cada acción, cada pensamiento, cada emoción no surgía del azar ni de la voluntad divina. Todo era el resultado de una cadena infinita de causas y efectos, y esto tenía una implicación perturbadora. Las personas no eran libres en el sentido tradicional. No elegían sus deseos, no elegían sus miedos, no elegían sus emociones. Todo lo que sentían y pensaban era producto de su historia, de sus experiencias previas, de factores que escapaban a su control. Pero lo más sorprendente era que esta idea no llevaba al pesimismo, sino a la liberación. El universo sigue un orden, y tú no eres libre. Aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve verdaderamente impactante. Durante siglos la humanidad ha creído en el libre albedrío, la idea de que somos dueños de nuestras decisiones, de que podemos moldear nuestro destino con cada elección que hacemos. Pero, ¿y si todo esto fuera una ilusión? Spinoza llegó a una conclusión que en su época fue considerada herética. Una idea tan radical que aún hoy sigue siendo perturbadora. Él afirmaba que todo en el universo sigue un orden lógico y necesario. Nada ocurre por casualidad, nada escapa a las leyes de la naturaleza, nada sucede porque sí. Y esto incluye tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Cuando observamos el mundo, vemos patrones. El sol sale y se oculta cada día con precisión matemática. Las estaciones cambian, los ríos fluyen, los planetas giran alrededor del sol. Todo sigue leyes naturales inmutables. ¿Por qué sería diferente con los seres humanos? Si todo en la naturaleza obedece reglas precisas, entonces nuestras mentes y emociones también deben hacerlo. Y esto lleva a una conclusión inquietante. Lo que llamamos libre albedrío es solo una ilusión. Tu vida es el resultado de causas y efectos. Detente un momento y piensa en esto. Elegiste sentir miedo. Elegiste qué cosas te generan ansiedad. Elegiste ser quien eres o simplemente sucedió. Desde el momento en que naciste, hubo factores que moldearon tu forma de pensar y sentir. No elegiste la familia en la que naciste. No elegiste tu genética, tu personalidad o tus tendencias emocionales. No elegiste los eventos que marcaron tu infancia. Cada experiencia que viviste, cada influencia externa, cada palabra que escuchaste, formó la persona que eres hoy. Tus pensamientos, tus miedos y tus emociones han sido programados por lo que has vivido. Si creciste en un entorno donde el fracaso era castigado, es probable que hoy sientas un miedo profundo a equivocarte. Si en tu infancia fuiste rechazado, es posible que aún sientas ansiedad al tratar de conectar con otras personas. Nada de esto fue una elección consciente. Es como si fueras un barco en el océano, creyendo que decides a dónde ir, cuando en realidad las corrientes y los vientos te llevan en la dirección que el universo dicta. La ilusión del control. Esta idea puede resultar inquietante. Si todo está determinado, si no hay libre albedrío, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué luchar? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué intentar cambiar? Pero aquí es donde Spinoza revolucionó la forma de entender la existencia. Afirmaba que la clave para la felicidad no está en controlar el mundo, sino en comprenderlo. Si entiendes que todo ocurre por necesidad, dejas de culparte por lo que no puedes cambiar. Si aceptas que el universo sigue un orden, dejas de resistirte a lo inevitable. Cuando comprendes las causas que te llevan a actuar de cierta manera, puedes trascenderlas. No porque seas completamente libre, sino porque el conocimiento de la realidad te permite ver con más claridad.
El verdadero poder no está en cambiar lo que no puedes controlar, sino en cambiar la manera en que lo interpretas. Comprender que todo está determinado no significa resignarse, sino ver con más lucidez cómo funciona la vida. Aceptar esto no implica que debas quedarte inmóvil, significa que puedes tomar decisiones sin angustia, sin apego y sin miedo. Y si todo está determinado, el miedo y el sufrimiento son una ilusión. Aquí viene lo más importante. Si todo en el universo sigue un orden, si cada pensamiento, emoción y decisión es parte de una cadena de causas y efectos, entonces el miedo, el sufrimiento y el estrés no son más que reacciones automáticas. Tu cerebro no experimenta la realidad de manera directa. No ve el mundo tal como es, sino que lo interpreta a través de los filtros de la memoria, la experiencia y la biología. Lo que sientes en este momento es el resultado de procesos mentales que han ocurrido en ti, muchos de ellos sin que siquiera lo notes. Piénsalo un momento. ¿Por qué algo te hace sentir miedo? ¿Por qué algunas personas pueden hablar en público sin problemas mientras que otras sienten pánico solo de pensarlo? ¿Por qué ciertos comentarios te afectan profundamente mientras que a otra persona le parecen irrelevantes? Nada de esto es casualidad. Todo ha sido programado en ti. No naciste con esos miedos ni con esas emociones. Son el resultado de experiencias previas, creencias arraigadas y la manera en que tu cerebro ha aprendido a procesar la información. Pero aquí está la clave. Si esos miedos fueron aprendidos, también pueden ser comprendidos y en muchos casos desactivados. El miedo como reacción automática. Imagina que estás viendo una película de terror. La música de fondo aumenta la tensión, la escena se oscurece, el personaje camina lentamente por un pasillo vacío. Tu cuerpo reacciona, tu corazón se acelera, sientes ansiedad. Pero espera un momento, no estás en peligro, no hay nadie detrás de ti, solo estás mirando una pantalla. Y sin embargo, tu cerebro cree que algo malo está a punto de pasar. Tu reacción es automática, biológica, programada por la evolución. Pero cuando te das cuenta de que es solo una película, el miedo disminuye. Lo mismo ocurre con muchos de los miedos que gobiernan tu vida. El miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a no ser suficiente. Cuando comprendes que estos miedos no son realidades objetivas, sino interpretaciones subjetivas, empiezas a verlos de otra manera. Continuaré con la siguiente sección. Ahora piensa en los momentos en los que has sufrido más en tu vida. Esos momentos en los que sentiste que todo estaba en tu contra, que no había salida, que la angustia era insoportable. Si miras hacia atrás, siguen teniendo la misma importancia. En la mayoría de los casos, lo que parecía el fin del mundo terminó siendo solo una etapa más. Algo que en su momento te pareció insuperable. Hoy es solo un recuerdo. Expectativas versus realidad. La mayor parte del sufrimiento humano no proviene de la realidad en sí, sino de la diferencia entre lo que esperábamos y lo que realmente sucedió. Imagina que trabajas duro para conseguir un ascenso en tu empleo. Te esfuerzas durante meses, convencido de que tu trabajo será recompensado. Pero un día, la empresa elige a otra persona. Tu reacción inmediata es enojo, frustración, tristeza. Sientes que la vida es injusta, que no te valoran, que todo tu esfuerzo fue en vano. Pero ¿qué pasaría si cambiaras la perspectiva? Si en lugar de ver esto como una tragedia, lo vieras como una oportunidad. Tal vez ese ascenso te habría llevado a un puesto donde no serías feliz. Tal vez fue una señal para buscar un trabajo mejor. El sufrimiento surge cuando nos aferramos a una idea de cómo deberían ser las cosas, en lugar de aceptar cómo son realmente. Spinoza lo explicó con una de sus frases más célebres. No debemos llorar ni reír, sino comprender. Cuando comprendemos por qué algo sucede, el sufrimiento disminuye. Cuando aceptamos que la realidad no se adapta a nuestros deseos, sino que sigue sus propias leyes, aprendemos a fluir con ella. El poder de entender el sufrimiento. Este es el descubrimiento más impactante de Spinoza. Si comprendes la naturaleza de tu sufrimiento, el sufrimiento pierde poder sobre ti. Si comprendes la causa de tu miedo, el miedo deja de dominarte. Si dejas de resistirte a la realidad, encuentras paz. La vida es como un río. Puedes luchar contra la corriente, maldecir el agua, intentar nadar en dirección contraria. O puedes aprender a moverte con ella, a usar su fuerza a tu favor, a dejar de pelear con lo inevitable. El sufrimiento no desaparece porque el mundo cambie. El sufrimiento desaparece cuando tú cambias la forma en que lo interpretas. Y cuando entiendes esto, ya no hay vuelta atrás. Continuaré con la siguiente sección. Cómo aplicar la fórmula de Spinoza en tu vida. Ahora que conoces la teoría, probablemente te preguntas, ¿cómo aplico esto en mi vida diaria? Porque entender una idea no es suficiente. El verdadero cambio ocurre cuando la llevas a la práctica.
Aquí tienes 3 pasos concretos para empezar a liberarte del miedo y el sufrimiento desde hoy mismo. Primera, observa tus emociones sin juzgarlas. El miedo, la ira, la tristeza, no son tus enemigos, son señales. Tu mente no está en tu contra, solo te está enviando información. Imagina que alguien te ignora en una conversación. Tu primera reacción puede ser: no le importo, me está despreciando. Siempre me pasa lo mismo. Pero ¿realmente sabes lo que está pasando? ¿O solo estás interpretando la situación a través de tus propias inseguridades? Tal vez esa persona está distraída, tal vez tuvo un mal día, tal vez no tiene nada que ver contigo. Cuando observas tus emociones sin reaccionar de inmediato, puedes entenderlas mejor. Cada vez que una emoción negativa te abrume, pregúntate: ¿esto es una reacción automática? ¿O realmente hay algo de qué preocuparme? Ese pequeño espacio entre el estímulo y tu reacción es donde comienza la libertad. 2. Usa la razón para ver la realidad como es. Si algo te hace sufrir, hazte esta pregunta: ¿es esto realmente un problema o solo mi interpretación del problema? Supón que alguien te hace una crítica. Tu primera reacción puede ser: me están atacando, no soy lo suficientemente bueno, me quieren humillar. Pero si aplicas la razón, puedes preguntarte: ¿y si solo me están dando su opinión? ¿Y si esta crítica puede ayudarme a mejorar? ¿Realmente vale la pena sentirme mal por esto? Cuando cambias tu perspectiva, tu sufrimiento disminuye. La mayoría de nuestros problemas no son reales, son formas en las que interpretamos la realidad. El universo no está en tu contra, solo es. Cuando dejas de ver todo como un ataque personal, empiezas a vivir con más paz y claridad. Tercero, acepta lo que no puedes cambiar. El universo sigue sus propias reglas. Las cosas no siempre salen como quieres, pero la resistencia a lo inevitable solo aumenta tu sufrimiento. Aprende a fluir con la realidad en lugar de pelear contra ella. Imagina que planeaste un viaje por meses y de repente tu vuelo se cancela. Tu primera reacción es: esto es un desastre. Mi día está arruinado. Nada me sale bien. Pero si aplicas la filosofía de Spinoza, puedes preguntarte: ¿puedo hacer algo para cambiar esta situación? ¿Qué oportunidades nuevas pueden surgir de esto? ¿Vale la pena enojarme por algo que ya pasó? Cuando aceptas lo inevitable, te das cuenta de algo poderoso. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante él. Y ahí es donde está la verdadera libertad. La verdad que pocos descubren: Baruch Spinoza murió sin riquezas, sin reconocimiento y sin seguidores. Vivió gran parte de su vida en el aislamiento, escribiendo, reflexionando y compartiendo su conocimiento con unas pocas personas que lo entendían. Nunca buscó fama, nunca quiso poder, nunca trató de imponer sus ideas. Y sin embargo, siglos después, su filosofía sigue transformando vidas. Lo que Spinoza descubrió no era solo una teoría intelectual, era una herramienta real para liberarnos del sufrimiento. Una forma de ver la realidad que cambia por completo la manera en que experimentamos la vida. Porque si entiendes esta verdad, te das cuenta de algo impactante. El sufrimiento no es inevitable, es una construcción mental. La gran decisión: ¿seguirás atrapado en la ilusión? La mayoría de las personas pasan toda su vida atrapadas en una ilusión. Creen que deben tener más dinero para ser felices. Creen que deben encontrar a la pareja perfecta para sentirse completos. Creen que la vida debería ser justa, cuando en realidad la vida solo es. Pero ahora que sabes la verdad, tienes 2 opciones. 1. Ignorar este conocimiento y seguir sufriendo por cosas que no puedes controlar. 2. Aceptar la realidad y empezar a vivir con más paz, claridad y libertad. Esa fue la elección que Spinoza hizo. Eligió no lamentarse por lo que había perdido. Eligió no vivir en la amargura ni en la nostalgia. Eligió comprender la realidad y adaptarse a ella. Y esa es la misma elección que ahora tienes frente a ti. No podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nuestra mente. Cuando Spinoza decía que todo está determinado, no lo hacía para desmotivarnos, sino para liberarnos. Si aceptas que no tienes control sobre el mundo, pero sí sobre cómo lo interpretas, entonces puedes transformar tu experiencia de vida. Piensa en alguien que se queja constantemente del pasado, que culpa a sus padres, a su entorno, a la sociedad por sus problemas, que cree que su destino fue escrito por otros y que no tiene ninguna posibilidad de cambiarlo. Esa persona se ha convertido en esclava de su propia interpretación. Ahora piensa en alguien que ha vivido experiencias difíciles, pero que decide aprender de ellas, que acepta lo que ha pasado y usa ese conocimiento para crecer, que no culpa al mundo, sino que entiende que la vida es como es y elige la mejor respuesta posible.
Esa persona ha encontrado la libertad. Esa es la diferencia entre vivir atrapado en la ilusión del sufrimiento o despertar a la verdad. Tu próximo paso. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál es el mayor miedo que has superado en tu vida? O si aún no lo has superado, ¿cuál es el miedo que más te cuesta soltar? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si este contenido te hizo reflexionar y quieres aprender más sobre filosofía, psicología y crecimiento personal, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el sufrimiento no viene de la realidad, viene de cómo la interpretas. Y la interpretación puede cambiarse. ¿Sabías que Albert Einstein, el físico más influyente del siglo XX, tenía un filósofo favorito? No era Platón, ni Aristóteles, ni Descartes. Era un hombre olvidado, rechazado en su época y exiliado de su propia comunidad, Baruch Spinoza. Einstein dijo una vez: «Creo en el Dios de Spinoza que se revela en la armonía del universo». Pero ¿qué tenía este pensador para fascinar a una mente como la de Einstein? ¿Por qué sus ideas fueron consideradas peligrosas en su tiempo y hoy son fundamentales para la filosofía moderna y la ciencia? Spinoza fue un hombre adelantado a su época. Mientras el mundo veía a Dios como un ser personal que premiaba y castigaba, él propuso algo radicalmente diferente. Dios no es un ser separado del universo, sino el universo mismo, gobernado por leyes naturales inmutables. Esta visión lo convirtió en un enemigo de las religiones organizadas. En 1656 fue excomulgado y condenado al ostracismo por la comunidad judía de Ámsterdam. Sus ideas fueron tachadas de heréticas, sus libros fueron prohibidos y su nombre prácticamente borrado de la historia. Pero el tiempo le dio la razón. Sus escritos influenciaron a los filósofos de la Ilustración, la ciencia moderna y a grandes mentes como Goethe, Nietzsche y, por supuesto, Einstein. Y lo más increíble es que muchas de sus ideas, que en su tiempo fueron consideradas peligrosas, hoy son la base de nuestra comprensión moderna del universo y de la naturaleza humana. En este video exploraremos su historia, desde su infancia en una comunidad sefardí, su enfrentamiento con la ortodoxia religiosa, hasta sus revolucionarias ideas que siguen impactando al mundo hoy. Quédate hasta el final para entender cómo Spinoza redefinió la idea de Dios, la libertad y el universo, y por qué sigue siendo una de las mentes más influyentes de la historia. Contexto histórico y el mundo de Spinoza. Para entender la revolución filosófica de Spinoza, es crucial conocer el mundo en el que nació. El siglo XVII fue una época de profundas tensiones entre la religión, la política y la ciencia. Europa estaba marcada por las secuelas de la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. La Iglesia Católica y las monarquías absolutas imponían un control férreo sobre el pensamiento, mientras que los primeros científicos modernos comenzaban a desafiar siglos de dogma religioso. El Santo Oficio de la Inquisición vigilaba de cerca a cualquier persona que cuestionara las doctrinas oficiales. En Italia, Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por proponer un universo infinito. En Inglaterra, Galileo Galilei fue obligado a retractarse de sus descubrimientos astronómicos. Por otro lado, el avance del método científico estaba cambiando la forma en que los intelectuales entendían el mundo. René Descartes había formulado su famoso «pienso, luego existo», promoviendo el racionalismo como la base del conocimiento. Mientras tanto, en Inglaterra, Francis Bacon defendía el empirismo y la observación como herramientas para comprender la naturaleza. Pero el conflicto entre religión y razón no solo se daba en el mundo cristiano. Las comunidades judías de Europa también enfrentaban luchas internas. Los judíos sefardíes, expulsados de España y Portugal en el siglo XV, habían encontrado refugio en lugares como Ámsterdam, Hamburgo y Venecia. Aunque gozaban de cierta tolerancia, debían vivir bajo estrictas normas religiosas para mantener su identidad. Ámsterdam, una de las ciudades más progresistas de la época, se convirtió en un refugio para exiliados de todas las creencias. Aquí florecieron comunidades sefardíes que lograron establecerse económicamente y practicar su fe sin persecuciones directas. Sin embargo, la presión por mantener la ortodoxia religiosa era fuerte. Dentro de estas comunidades no se toleraban interpretaciones nuevas de la Torá ni cuestionamientos filosóficos. La identidad colectiva dependía de la obediencia a las tradiciones, y cualquiera que pusiera esto en duda era visto como una amenaza. Aquí es donde nace Baruch Spinoza, en 1632. Su familia, de origen portugués, había escapado de la Inquisición para encontrar un nuevo hogar en Ámsterdam. Su infancia estuvo marcada por el aprendizaje del hebreo, la Torá y los comentarios rabínicos. Desde pequeño, Spinoza fue educado para convertirse en un estudioso de la ley judía. Sin embargo, algo en él era diferente. No se conformaba con repetir textos sagrados, sino que quería entender el mundo con la razón. Sus primeras dudas filosóficas lo llevaron a leer autores prohibidos y con el tiempo comenzó a desarrollar una visión del universo completamente nueva.
En una época donde cuestionar significaba peligro, esto lo llevó a un destino inevitable: el exilio filosófico. Infancia y formación intelectual de Spinoza. Baruch Spinoza nació el 24 de noviembre de 1632 en una comunidad sefardí de Ámsterdam. Su familia había huido de la persecución religiosa en Portugal, buscando una nueva vida en los Países Bajos, donde los judíos disfrutaban de una relativa tolerancia. Desde pequeño, Spinoza fue educado en la estricta tradición judía. Su padre, un próspero comerciante, tenía grandes expectativas para él. A los 5 años ya dominaba el hebreo. A los 10 leía y discutía textos del Talmud y la Torá con rabinos de su comunidad. Pero lo que lo hacía diferente no era su capacidad de memorización, sino su capacidad de cuestionamiento. Mientras otros niños aceptaban las enseñanzas religiosas sin dudar, Spinoza formulaba preguntas inquietantes. Si Dios es perfecto, ¿por qué necesita que lo alabemos? ¿Cómo puede un Dios misericordioso permitir el sufrimiento de los inocentes? Si la razón es un don divino, ¿por qué está prohibido usarla para cuestionar la religión? Estas preguntas preocupaban a sus maestros. Spinoza no solo quería creer, quería entender. A medida que crecía, su curiosidad lo llevó a leer más allá de los textos religiosos. Entró en contacto con los escritos de Maimónides, un filósofo judío medieval que intentó reconciliar la fe con la razón. También estudió a pensadores islámicos como Averroes, quien sostenía que la razón debía prevalecer sobre la interpretación literal de los textos sagrados. Sin embargo, el libro que cambiaría su vida fue El discurso del método de René Descartes. Descartes proponía una idea revolucionaria: dudar de todo lo que no pudiera demostrarse con certeza absoluta. Esta idea impactó profundamente a Spinoza, quien comenzó a ver la religión no como una verdad revelada, sino como una construcción humana influenciada por la historia y la cultura. Además de la filosofía, Spinoza comenzó a interesarse por las ciencias naturales. Se sintió fascinado por las matemáticas y la geometría, que le proporcionaban un modelo de razonamiento claro y preciso. Para él, el universo debía ser comprendido mediante el orden lógico, no por dogmas religiosos. A los 17 años, la muerte de su padre marcó un punto de inflexión. Se vio obligado a asumir el negocio familiar, pero su verdadera pasión era el conocimiento. En su tiempo libre comenzó a reunirse con intelectuales cristianos y librepensadores que lo introdujeron en los debates filosóficos más radicales de la época. Poco a poco, su pensamiento se alejaba de la ortodoxia y se acercaba a una visión completamente nueva del universo. Pero este camino tenía un precio. Su comunidad pronto lo consideraría un peligro. Expulsión de la comunidad judía. En 1656, con tan solo 24 años, Baruch Spinoza enfrentó el momento más decisivo de su vida: su excomunión y expulsión de la comunidad judía de Ámsterdam. Desde hacía tiempo, sus ideas habían comenzado a generar sospechas entre los líderes religiosos. Sus preguntas inquietaban a los rabinos, y su interés por la filosofía y la ciencia lo alejaba cada vez más de la ortodoxia judía. Spinoza ya no era visto como un joven erudito prometedor, sino como una amenaza para la comunidad. El detonante final fue su abierto cuestionamiento de la naturaleza de Dios y de la autoridad de la Torá. En círculos privados, Spinoza discutía con intelectuales cristianos y judíos sobre la posibilidad de que Dios no fuera un ser personal, sino una fuerza natural e infinita. También comenzó a sugerir que la Biblia debía leerse como un texto histórico, no como la palabra literal de Dios. Estas afirmaciones eran peligrosas en un mundo donde la religión no solo guiaba la vida espiritual, sino también la estructura social. Para los rabinos de Ámsterdam, permitir a Spinoza seguir difundiendo estas ideas era impensable. El juicio de Spinoza. El 27 de julio de 1656, Spinoza fue llamado ante el Mahamad, el Consejo de Ancianos de la Sinagoga portuguesa. Se le acusó de herejía y blasfemia. La comunidad le ofreció una opción: retractarse públicamente y jurar lealtad a las enseñanzas tradicionales. A cambio, le permitirían seguir viviendo entre ellos. Pero Spinoza se negó. No podía aceptar un credo en el que ya no creía. Ese mismo día la sinagoga se llenó de fieles. Se leyó en voz alta el Jerem, el decreto de excomunión, que lo maldecía y lo desterraba de la comunidad. Por decreto de los ángeles y por orden de los santos, excomulgamos, apartamos y maldecimos a Baruch Spinoza. Que el Señor lo borre del libro de la vida. Como símbolo de su expulsión, se apagaron una a una las velas del templo. Al salir de la sinagoga, un miembro de la comunidad lo escupió. Pero Spinoza, lejos de alterarse, limpió su capa y dijo con calma: «Esto me libera para buscar la verdad sin cadenas». A partir de ese momento, quedó completamente solo. Sin comunidad, sin familia y sin recursos económicos, Spinoza tuvo que forjar su propio destino. Sin embargo, esta excomunión fue también una oportunidad.
Ahora podía estudiar libremente, sin la presión de ajustarse a dogmas religiosos. Comenzó a relacionarse con intelectuales liberales y a desarrollar las ideas que siglos más tarde cambiarían la historia del pensamiento. Las ideas filosóficas de Spinoza. Tras su expulsión de la comunidad judía, Spinoza se dedicó por completo a la filosofía. Liberado de las ataduras religiosas, comenzó a desarrollar un sistema de pensamiento que rompería con siglos de tradición teológica y metafísica. Para Spinoza, el problema central de la filosofía era comprender la verdadera naturaleza de Dios, el universo y la existencia humana. Sus ideas fueron tan radicales que lo convirtieron en uno de los pensadores más influyentes, pero también más temidos, de su tiempo. Primero, Dios es la naturaleza. La concepción tradicional de Dios en el siglo XVII era la de un ser supremo, personal y legislador, que premiaba a los justos y castigaba a los pecadores. Spinoza desafió esta visión de manera revolucionaria. En su obra más importante, La Ética, escribió que Dios no es un ser separado del mundo, sino que Dios y la naturaleza son lo mismo. En otras palabras, todo lo que existe forma parte de una única sustancia infinita, el universo mismo. Esta idea se conoce como panteísmo, y fue considerada herética tanto por judíos como por cristianos. Para Spinoza, Dios no interviene en la historia ni escucha oraciones. Las leyes del universo no dependen de un acto de voluntad divina, sino que son necesarias y eternas. En términos simples, Dios no creó el universo, Dios es el universo. Esta visión inspiró a científicos como Einstein, quien afirmó que su idea de Dios era la misma que la de Spinoza, una fuerza impersonal manifestada en las leyes del cosmos. 2. La libertad a través del conocimiento. Si todo en el universo está regido por leyes naturales, ¿qué significa ser libre? Spinoza argumentó que la libertad no consiste en elegir entre diferentes opciones, sino en comprender las causas que determinan nuestras acciones. Para él, los seres humanos somos como piedras lanzadas al aire. Creemos que nos movemos por voluntad propia, pero en realidad estamos sujetos a leyes inmutables de causa y efecto. Sin embargo, a diferencia de una piedra, podemos alcanzar la verdadera libertad a través del conocimiento racional. Comprender el funcionamiento de la naturaleza y de nuestra propia mente nos permite actuar con sabiduría, en lugar de ser esclavos de las pasiones y los prejuicios. Tercero, la religión como un sistema de control. Spinoza también analizó la religión desde una perspectiva crítica. En su obra Tratado Teológico Político, argumentó que las religiones organizadas han sido utilizadas históricamente para manipular a las masas mediante el miedo y la ignorancia. Según él, los líderes religiosos han tergiversado la verdadera esencia de la espiritualidad para mantener el poder sobre la gente. Han creado dogmas, amenazas de castigo eterno y promesas de salvación para controlar el comportamiento humano. En su visión, la religión no debe basarse en el miedo ni en la obediencia ciega, sino en la comprensión racional del mundo. Cuarta, ética y felicidad. Vivir en armonía con la razón. Para Spinoza, la verdadera felicidad no se encuentra en la búsqueda de placeres pasajeros ni en la obediencia religiosa, sino en vivir de acuerdo con la razón. La ética propone que la mente y el cuerpo no son entidades separadas, sino dos caras de la misma realidad. La clave para alcanzar la paz interior es aceptar las leyes de la naturaleza y alinear nuestros deseos con ellas. En otras palabras, en lugar de luchar contra lo inevitable o lamentarnos por lo que no podemos cambiar, debemos entender cómo funciona el mundo y actuar en consecuencia. Esta perspectiva influyó profundamente en la psicología y la filosofía moral modernas. Filósofos como Nietzsche, Kant y Hegel tomaron ideas clave de Spinoza sobre la autonomía y la razón. Incluso en el siglo XX, el pensamiento spinoziano influyó en la teoría de sistemas y la cibernética, que estudian cómo los organismos y las sociedades se autorregulan. Spinoza nos dejó una pregunta fundamental. ¿Qué significa vivir en armonía con la naturaleza? Su respuesta fue clara: aceptar la realidad tal como es y usar la razón para guiar nuestra vida con sabiduría. El impacto de Spinoza en la ciencia, la política y la religión. Las ideas de Spinoza, aunque rechazadas en su época, marcaron un punto de inflexión en la historia del pensamiento occidental. Sus ideas influyeron en campos tan diversos como la ciencia, la política y la filosofía de la religión, y sus efectos pueden sentirse hasta hoy. 1. Spinoza y la ciencia. La naturaleza sin milagros. Uno de los mayores aportes de Spinoza a la ciencia fue su idea de que todo en el universo opera según leyes naturales inmutables. Antes de su época, la visión predominante en Europa era que Dios intervenía activamente en el mundo, produciendo milagros y alterando la naturaleza según su voluntad. Spinoza desafió esta idea al afirmar que no existen los milagros, solo eventos que aún no comprendemos científicamente. Esta forma de pensar abrió las puertas al método científico moderno.
Si la naturaleza es gobernada por leyes fijas, entonces el trabajo de la ciencia no es buscar lo divino en los fenómenos, sino descubrir y comprender las reglas que lo rigen. No es casualidad que Isaac Newton, quien revolucionó la física con sus leyes del movimiento y la gravedad, compartiera muchas de las ideas de Spinoza. Ambos veían el universo como un sistema matemático ordenado, donde no hay espacio para la arbitrariedad. Albert Einstein, siglos después, expresó su admiración por esta visión determinista del cosmos. Para él, la famosa frase de Spinoza, «Dios es la naturaleza», reflejaba exactamente su forma de concebir el universo. 2. Spinoza y la política. El poder del Estado sobre la religión. En su tratado teológico político, Spinoza propuso una idea radical para su tiempo: la separación entre Iglesia y Estado. Hasta entonces, la política europea estaba dominada por la influencia religiosa. Los reyes gobernaban con el argumento de que su poder provenía de Dios, y la Iglesia tenía autoridad sobre las leyes y la educación. Spinoza argumentó que la religión no debía controlar la política. Según él, el Estado debía garantizar la libertad de pensamiento y expresión para evitar los conflictos que surgen cuando una religión impone sus dogmas a toda la sociedad. Su propuesta fue un antecedente directo de la Ilustración y la Revolución Francesa, donde se proclamaron los ideales de libertad, igualdad y laicismo. Sin Spinoza, es difícil imaginar el desarrollo de las democracias modernas. Hoy, muchos de sus principios están reflejados en las constituciones de países democráticos, donde se protege la libertad de culto, pero también la independencia del gobierno respecto a las religiones. Tercera, Spinoza y la filosofía de la religión, el fin del miedo como base de la fe. Otro de los puntos más revolucionarios de Spinoza fue su crítica a la religión basada en el miedo. Según él, la mayoría de las doctrinas religiosas han usado el miedo al castigo divino y al infierno para controlar a las personas y hacerlas obedecer sin cuestionar. Pero el verdadero conocimiento de Dios no debe basarse en el miedo, sino en la comprensión racional. Esta idea fue clave en la evolución de la teología moderna. Hoy, muchas corrientes del pensamiento religioso han adoptado una visión más filosófica y menos dogmática, influenciadas por su legado. En resumen, Spinoza no solo cambió la filosofía, sentó las bases para la ciencia moderna, influyó en la democracia y transformó la manera en que entendemos la religión. Su impacto sigue vivo en cada sociedad que valora el pensamiento crítico, la razón y la libertad de conciencia. El legado de Spinoza. Objetivo: 400 palabras. Spinoza murió en 1677 a los 44 años, probablemente debido a una tuberculosis agravada por la inhalación de polvo de vidrio, ya que trabajaba puliendo lentes para ganarse la vida. Su muerte pasó desapercibida en su tiempo. No tuvo seguidores ni discípulos inmediatos. Sus ideas fueron consideradas peligrosas y herejes, y sus libros fueron prohibidos por la Iglesia Católica en 1679. Sin embargo, el tiempo le dio la razón. A lo largo de los siglos, su filosofía empezó a resurgir y a influir en algunos de los pensadores más importantes de la historia. Primera, Spinoza y la Ilustración. En el siglo XVIII, la Ilustración europea encontró en Spinoza un precursor de sus ideales. Filósofos como Voltaire, Diderot y Rousseau admiraban su valentía intelectual y su visión de la libertad de pensamiento. Voltaire, aunque criticó algunos aspectos de su obra, reconoció que Spinoza había abierto el camino para la crítica racional de la religión. Kant, por su parte, lo consideró una figura clave en el desarrollo del pensamiento moderno. Sus ideas sobre la separación entre religión y política fueron recuperadas durante la Revolución Francesa y sentaron las bases para los primeros gobiernos laicos. 2. Spinoza y la ciencia moderna. En el siglo XIX y XX, sus ideas sobre la naturaleza como un sistema gobernado por leyes matemáticas resonaron en el mundo de la ciencia. Einstein, un gran admirador de Spinoza, adoptó su visión determinista del universo y rechazó la idea de un Dios personal que interviene en la historia. Su concepción del universo como una totalidad interconectada también influyó en la física cuántica y en la teoría de sistemas, que estudia cómo los organismos y sociedades se autorregulan. Tercero, Spinoza en la filosofía contemporánea. Hoy, Spinoza es considerado uno de los pensadores más influyentes de la historia. Filósofos como Nietzsche, Hegel y Deleuze han tomado sus ideas como base para desarrollar nuevas teorías sobre la ética, la metafísica y la política. Incluso en la actualidad, en debates sobre inteligencia artificial, neurociencia y ética, sus ideas sobre mente y cuerpo como una misma realidad siguen siendo estudiadas y discutidas. Cuarta, Spinoza. Hoy, un pensador inmortal. Spinoza murió rechazado y en el exilio, pero su legado cambió el mundo.
Hoy es visto como un símbolo del pensamiento libre y racional, un hombre que desafió las creencias de su época para construir una nueva forma de ver el universo. Si en su tiempo fue un hereje, hoy es una inspiración. La historia de Spinoza es la historia de un hombre que desafió los límites impuestos por su época y se atrevió a pensar por sí mismo. A pesar del rechazo de su comunidad, la censura de sus ideas y la soledad que enfrentó, nunca dejó de buscar la verdad. Hoy, sus ideas siguen más vivas que nunca. En un mundo donde la información está al alcance de todos, pero donde también proliferan las fake news, los dogmas ideológicos y las manipulaciones, el pensamiento crítico de Spinoza es más necesario que nunca. Primero, ¿por qué Spinoza sigue siendo relevante? Su visión del universo como un todo interconectado sigue inspirando a científicos, filósofos y pensadores de distintas áreas. Sus ideas sobre la libertad de pensamiento y la necesidad de separar la religión de la política fueron clave para la creación de las democracias modernas. Pero más allá de su impacto en la historia, Spinoza nos deja una enseñanza personal. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en entender el mundo tal como es y actuar con sabiduría. Él nos invita a vivir en armonía con la naturaleza, a aceptar lo que no podemos cambiar y a enfocarnos en lo que realmente nos da felicidad: el conocimiento, la reflexión y el crecimiento personal. 2. ¿Qué podemos aprender de Spinoza hoy? Vivimos en una era de incertidumbre, donde la ansiedad y el miedo parecen dominar nuestra sociedad. Spinoza nos enseñó que el miedo solo se combate con la razón, y que cuanto más comprendamos las causas de nuestros problemas, menos esclavos seremos de nuestras emociones. Su mensaje es claro: no debemos vivir según dogmas impuestos, sino según nuestra propia comprensión del mundo. No debemos temer a la verdad, sino buscarla con valentía. No debemos aferrarnos a creencias cómodas, sino cuestionar lo que nos rodea. Tercero, Spinoza, el filósofo del futuro. Más de 300 años después de su muerte, Spinoza sigue siendo un faro de luz para quienes buscan el conocimiento y la verdad. Su filosofía no es solo una teoría sobre el universo, sino una guía para vivir con libertad y sabiduría. Si su historia y sus ideas te han inspirado, te invito a reflexionar sobre su pensamiento. ¿Cómo aplicarías sus enseñanzas en tu propia vida? Y si quieres seguir descubriendo más sobre los grandes pensadores que cambiaron el mundo, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Imagina que todo lo que te han dicho sobre Dios está mal, no un poco equivocado, no una interpretación distinta, sino completamente erróneo. Ahora imagina que hubo un hombre, hace siglos, que se atrevió a desafiarlo todo: las religiones, la moral, el concepto mismo de la divinidad. Un hombre que fue expulsado, rechazado, condenado, pero que dejó una idea tan poderosa que aún hoy sigue cambiando la forma en que entendemos la realidad. Ese hombre fue Baruch Spinoza, y lo que descubrió no solo desafía a la Iglesia, sino a la ciencia, a la filosofía y a ti. Porque después de escuchar esto, ya no podrás ver el mundo de la misma manera. El filósofo hereje que redefinió la divinidad hoy, te revelaré la explicación definitiva del Dios de Spinoza. Una idea que fascinó a Einstein, que influyó en la física moderna y que podría cambiar la forma en que comprendes la existencia. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás realmente listo para cuestionarlo todo? Si la respuesta es sí, acompáñame en este viaje. Pero te advierto, no hay vuelta atrás. El mundo antes de Spinoza. Para entender la magnitud de la revolución de Spinoza, debemos viajar al siglo XVII. Era una época de fanatismo religioso, en la que las dudas sobre Dios podían costarte la vida. Europa estaba dividida entre la Reforma protestante y la Contrarreforma católica. Las inquisiciones seguían activas, persiguiendo a quienes osaban cuestionar los dogmas oficiales. Giordano Bruno había sido quemado vivo por decir que el universo era infinito. Galileo Galilei había sido obligado a retractarse de su afirmación de que la Tierra giraba alrededor del Sol. En este contexto, la religión no solo dictaba la fe, sino la ley misma. Cuestionar a Dios no era solo un problema teológico, era un delito. Pero Spinoza no temía los castigos, porque su mente estaba destinada a desafiar las certezas más profundas de su tiempo. El hombre que vio a Dios en la naturaleza. Mientras el resto del mundo concebía a Dios como un ser todopoderoso que habitaba en los cielos, Spinoza imaginó algo radicalmente diferente. Para él, Dios no era un ser separado del universo. Dios era el universo mismo. Las montañas, los océanos, las estrellas, el vacío cósmico, las leyes de la física, todo era Dios. No había distinción entre creador y creación, porque todo formaba parte de una misma esencia infinita. Dios no tenía rostro, no tenía voz, no era un juez ni un legislador, no premiaba ni castigaba, simplemente era.
Esta idea era tan revolucionaria que iba en contra de todas las religiones. No solo negaba la existencia de un Dios personal, sino que también eliminaba la necesidad de la obediencia religiosa. Si Dios es la naturaleza, entonces no tiene voluntad, no dicta normas, no exige sacrificios ni rezos. Las religiones, por lo tanto, no son más que invenciones humanas para controlar a la sociedad. El precio de pensar diferente. Pero las ideas tienen consecuencias, y en el siglo XVII pensar diferente era peligroso. Las enseñanzas de Spinoza comenzaron a filtrarse entre los círculos intelectuales de Ámsterdam. Sus ideas inquietaban a los rabinos, perturbaban a los cristianos y empezaban a hacer eco entre los librepensadores de la época. Pronto las autoridades religiosas decidieron que Spinoza debía ser silenciado. Fue acusado de blasfemia y herejía. Se le ordenó retractarse, pero se negó. Y entonces, a los 24 años, ocurrió lo inevitable. Spinoza fue excomulgado y maldito por su propia comunidad. La maldición de Spinoza, el 27 de julio de 1656, en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, se llevó a cabo la sentencia. El texto de su excomunión fue el más severo jamás escrito contra un judío en la ciudad. Por decreto de los ángeles y por orden de los santos, excomulgamos, apartamos y maldecimos a Baruch Spinoza. Que el Señor lo borre del libro de la vida. Que ninguna comunidad de Israel tenga trato con él. Que no se le hable, que no se le ayude, que no se le lea. Los rabinos apagaron las velas de la sinagoga, simbolizando que su alma estaba ahora en la oscuridad eterna. Cuando salió a la calle, un miembro de su comunidad le escupió en la cara. Pero Spinoza no reaccionó. Solo se limpió la capa y murmuró: «Esto me libera para buscar la verdad sin cadenas». A partir de ese momento, su vida cambió para siempre. Sin comunidad, sin familia, sin dinero. Spinoza quedó completamente solo, pero en lugar de derrumbarse, vio su exilio como una oportunidad. Ahora era libre para pensar sin miedo, libre para escribir lo que quisiera, libre para cambiar el mundo. Infancia y educación de Spinoza. Baruch Spinoza nació el 24 de noviembre de 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia judía sefardí. Su linaje estaba marcado por el exilio y la persecución. Sus abuelos habían huido de la Inquisición en Portugal, donde los judíos eran obligados a convertirse al cristianismo o enfrentaban la muerte. En los Países Bajos, su familia encontró una relativa seguridad, pero vivían en una comunidad cerrada, con estrictas normas religiosas. Desde pequeño, Spinoza fue educado en la tradición judía. Aprendió hebreo, arameo y los textos sagrados, estudiando la Torá y el Talmud bajo la supervisión de los rabinos. Sus maestros lo consideraban brillante, un posible futuro erudito de la comunidad. A los 10 años ya podía debatir pasajes de la ley judía con adultos. Sin embargo, había algo en él que preocupaba a sus instructores. Spinoza no se conformaba con memorizar, quería entender. Comenzó a formular preguntas incómodas. Si Dios es perfecto, ¿por qué necesita la adoración de los hombres? Si la Torá es la palabra divina, ¿por qué contiene contradicciones? Si Dios nos dio la razón, ¿por qué no podemos usarla para cuestionar las Escrituras? Estas dudas no eran bien recibidas. La comunidad en la que creció valoraba la obediencia, no la especulación filosófica. Sus maestros intentaron redirigir su curiosidad, pero su hambre de conocimiento era insaciable. Descubrimiento de la filosofía prohibida. La curiosidad de Spinoza no podía limitarse a los muros de la sinagoga. A los 15 años comenzó a leer textos prohibidos. En secreto exploró las obras de Maimónides, un filósofo judío que intentó armonizar la fe con la razón. También estudió a pensadores islámicos como Averroes, quien defendía la primacía de la lógica sobre la fe. Pero el libro que cambiaría su vida fue El discurso del método de René Descartes. Descartes afirmaba que todo conocimiento debía basarse en la duda metódica. Nada debía aceptarse como cierto sin pruebas. Esta idea revolucionó a Spinoza, quien comenzó a aplicar el pensamiento racional a las Escrituras. Poco a poco, su fe tradicional comenzó a desmoronarse. Para él, la religión ya no era un sistema de verdades absolutas, sino una construcción humana. Primeros contactos con librepensadores. A los 17 años, tras la muerte de su padre, Spinoza se hizo cargo del negocio familiar, pero su verdadera pasión era el conocimiento. Durante esta época comenzó a frecuentar círculos intelectuales cristianos y librepensadores que debatían sobre filosofía, ciencia y política. Este nuevo entorno lo alejó aún más de la ortodoxia judía, hasta el punto en que ya no podía ocultar sus ideas. Su ruptura con la comunidad era inevitable. Excomunión y ruptura con la comunidad judía. A medida que Spinoza crecía, sus ideas se volvían más audaces y peligrosas.
Lo que comenzó como simples preguntas dentro de la sinagoga pronto se convirtió en una visión del mundo incompatible con la ortodoxia judía. A los 24 años ya no era un simple estudiante con dudas. Era un pensador independiente, y eso lo hacía una amenaza. Su negación de un Dios personal y su afirmación de que la Biblia debía leerse como un texto histórico y no como una revelación divina fueron las gotas que colmaron el vaso. Los líderes religiosos decidieron que no podían permitir que Spinoza siguiera difundiendo sus ideas entre la comunidad. El juicio de Spinoza. En 1656, Spinoza fue citado ante el Mahamad, el Consejo de Ancianos de la Sinagoga Portuguesa de Ámsterdam. Se le acusó de herejía y blasfemia. El tribunal le ofreció una opción: retractarse públicamente y prometer obediencia a la comunidad. Si aceptaba, podría seguir viviendo en paz entre los suyos. Pero Spinoza se negó. No podía fingir creer en algo que consideraba falso. El 27 de julio de 1656, la sinagoga estaba abarrotada. El Mahamad pronunció la sentencia de excomunión en los términos más severos jamás escritos contra un judío en Ámsterdam. Por decreto de los ángeles y por orden de los santos, excomulgamos, apartamos y maldecimos a Baruch Spinoza. Que el Señor lo borre del libro de la vida. Que ninguna comunidad de Israel tenga trato con él. Que no se le hable, que no se le ayude, que no se le lea. Las velas del templo fueron apagadas, símbolo de que Spinoza había sido sumido en la oscuridad eterna. Al salir de la sinagoga, un miembro de la comunidad lo escupió, pero Spinoza, en lugar de enfurecerse, se limpió la capa con calma y susurró: «Esto me libera para buscar la verdad sin cadenas». Un nuevo comienzo. A partir de ese momento, Spinoza quedó totalmente solo, sin familia, sin amigos, sin comunidad, pero con algo mucho más grande: su libertad. El Jerem, excomunión, no solo lo apartó de su gente, sino que también lo convirtió en un paria en toda Ámsterdam. La comunidad judía no podía hacer negocios con él, y los cristianos tampoco lo acogieron debido a su pensamiento radical. Sin ingresos ni respaldo, tuvo que reinventarse para sobrevivir. Se refugió en los círculos de intelectuales librepensadores y encontró una forma de ganarse la vida. Se convirtió en pulidor de lentes. Este humilde oficio le permitió mantenerse económicamente mientras dedicaba sus días a lo que realmente le importaba: pensar, escribir y cuestionar los fundamentos de la realidad. Spinoza perdió todo, y al mismo tiempo, lo ganó todo. Su filosofía: Dios como la naturaleza y el orden del universo. Tras su excomunión, Spinoza se dedicó por completo a la filosofía. Sin la presión de la comunidad religiosa ni el miedo a la censura, comenzó a desarrollar un sistema de pensamiento que rompía con siglos de tradición teológica y metafísica. Si había una pregunta central en su filosofía, era esta: ¿qué es Dios realmente? Para responder, Spinoza tuvo que destruir la imagen tradicional de la divinidad y construir una completamente nueva. 1. Dios no es un ser, Dios es el todo. Las religiones han descrito a Dios como un ser supremo que observa el universo desde un plano superior, un creador que dicta leyes, escucha oraciones y premia o castiga a la humanidad. Spinoza rechazó por completo esta idea. Para él, Dios no es un ser separado del mundo. Dios es el mundo. En su obra La Ética, Spinoza expone su concepto revolucionario de la divinidad. Dios y la naturaleza son lo mismo. No hay un Dios trascendente que gobierne el cosmos desde fuera. El universo en sí mismo es divino. Las estrellas, la materia, la energía, las leyes físicas, incluso nuestros pensamientos. Todo es Dios. Si Dios es el universo mismo, entonces no hay milagros ni intervenciones divinas. Todo lo que ocurre en la naturaleza sigue leyes inmutables. Esto significaba que la idea de un Dios que responde plegarias, que se enfurece o que tiene una voluntad propia era un error humano. 2. El determinismo absoluto. No existe el libre albedrío. Si todo en la naturaleza sigue leyes precisas, ¿qué significa ser libre? Spinoza argumentó que el libre albedrío es una ilusión. Los humanos creemos que tomamos decisiones libremente, pero en realidad somos como piedras lanzadas al aire. Creemos que decidimos nuestros movimientos, pero en realidad estamos sujetos a las mismas leyes naturales que gobiernan todo el universo. Cada pensamiento y emoción es el resultado de causas previas. Esto significaba que nadie es culpable en el sentido religioso. No hay pecado ni maldad en términos absolutos, solo ignorancia de las causas que nos rigen. Pero entonces, ¿qué significa ser libre? Para Spinoza, la verdadera libertad no consiste en actuar sin restricciones, sino en comprender las leyes que gobiernan nuestra existencia. Cuanto más entendemos nuestra naturaleza y el mundo que nos rodea, más podemos tomar decisiones racionales en lugar de ser esclavos de nuestras pasiones. 3. La moral sin religión.
Si Dios no es un juez que recompensa y castiga, entonces ¿de dónde viene la moral? Para Spinoza, la ética no debía basarse en el miedo al castigo divino, sino en la comprensión racional de lo que nos hace prosperar como seres humanos. El bien y el mal no existen en términos absolutos. Lo que llamamos bueno es simplemente aquello que contribuye a nuestra felicidad y bienestar, mientras que lo malo es aquello que nos destruye o nos aleja de nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, una persona dominada por la ira o el odio no es mala en un sentido religioso, sino que es una persona que sufre porque no entiende lo que la mueve. En cambio, alguien que actúa con sabiduría y busca el conocimiento vive en armonía con la naturaleza y encuentra la verdadera felicidad. Cuarta, Dios y la ciencia. La visión de Spinoza en la física moderna, la idea de que Dios es la naturaleza y todo sigue leyes matemáticas, influyó enormemente en la ciencia. Siglos después, Albert Einstein adoptó esta visión y afirmó que creía en el Dios de Spinoza. Un Dios que no interviene en la historia, sino que se manifiesta en la armonía del universo y en las leyes físicas que lo rigen. En muchos sentidos, la cosmología moderna ha confirmado la intuición de Spinoza. Hoy sabemos que el universo está gobernado por reglas precisas, desde la gravedad hasta la mecánica cuántica. La pregunta es, ¿qué significa esto para nosotros? Si Spinoza tiene razón, entonces nuestra misión en la vida no es buscar la voluntad de un Dios personal, sino entender la realidad tal como es y vivir en armonía con ella. Para Spinoza, la verdadera espiritualidad no es rezar ni seguir dogmas, sino conocer el universo y nuestra propia naturaleza en profundidad. Las consecuencias de sus ideas. Ciencia, política y ética. Las ideas de Spinoza no fueron meras especulaciones filosóficas. Tuvieron un impacto radical en la ciencia, la política y la ética. A pesar de vivir en la sombra, su pensamiento sembró la semilla de revoluciones intelectuales que cambiarían el mundo. Su filosofía desafiaba directamente la autoridad religiosa, lo que lo convirtió en un enemigo tanto de la Iglesia como de la comunidad intelectual más conservadora. Pero con el tiempo, sus ideas demostraron ser más poderosas que la censura. Primera, la revolución en la ciencia. La naturaleza sin milagros. Spinoza anticipó el pensamiento científico moderno. Su concepción de un universo regido por leyes naturales inmutables sentó las bases para el desarrollo de la ciencia. Antes de Spinoza, la mayoría de las personas aún creía en un mundo lleno de milagros, intervención divina y castigos sobrenaturales. Pero él argumentó que todo en la naturaleza ocurre por necesidad y sigue principios matemáticos. Esta visión influyó profundamente en científicos posteriores. Einstein, quien afirmó creer en el Dios de Spinoza, veía en sus ideas un reflejo de la armonía subyacente en el universo. Hoy en día la física y la biología han confirmado que la naturaleza sigue reglas estrictas. Desde la gravedad hasta la evolución, todo responde a leyes naturales, no a caprichos divinos. 2. La política. Separación de religión y Estado. Uno de los aspectos más revolucionarios de Spinoza fue su visión de la política y la libertad. En su época, el poder político estaba controlado por la religión. Los monarcas se proclamaban elegidos por Dios, y las leyes eran dictadas en nombre de la fe. Spinoza argumentó que esto era una forma de opresión. En su libro Tratado Teológico Político, defendió la separación entre religión y política. Sostenía que la fe debía ser un asunto personal y que el Estado debía proteger la libertad de pensamiento. Esto influyó en filósofos como John Locke y los ilustrados franceses, cuyas ideas fueron la base para la democracia moderna y la secularización del Estado. Sin Spinoza, el concepto de libertad de expresión y pensamiento racional en la política quizá no existiría como lo conocemos hoy. Tercero, la ética sin castigo divino. La moral de Spinoza no se basaba en el miedo al castigo divino, sino en la razón. Él sostenía que la felicidad no se alcanza a través de la obediencia ciega, sino mediante el conocimiento y la comprensión de nuestra naturaleza. Según Spinoza, la virtud no es cumplir reglas impuestas, sino vivir en armonía con la realidad. No hay castigos en la otra vida, solo las consecuencias naturales de nuestras acciones. El miedo y la ignorancia son los verdaderos enemigos de la libertad. Este enfoque inspiró a Nietzsche, Kant y la ética moderna, que ya no necesita de un Dios castigador para definir lo que es correcto o incorrecto. El impacto de Spinoza. Hoy Spinoza fue silenciado en su tiempo, pero sus ideas han moldeado el mundo. Vivimos en una sociedad donde la ciencia busca entender el universo sin explicaciones sobrenaturales, donde la democracia separa religión y política, y donde la ética ya no depende del miedo a Dios. Spinoza no solo cambió la filosofía, cambió la forma en que entendemos la realidad. Y su vida en el exilio y la escritura de la ética. Tras su excomunión, Spinoza quedó completamente solo. Sin familia, sin comunidad y sin protección, tuvo que construir una nueva vida en el exilio.
Su primera preocupación fue la supervivencia. No podía trabajar en negocios tradicionales, ya que tanto la comunidad judía como la cristiana lo consideraban un paria. Así que aprendió a pulir lentes, un oficio meticuloso que le permitió mantenerse mientras dedicaba sus noches a escribir. Trabajaba con paciencia extrema, perfeccionando cristales para telescopios y microscopios. Irónicamente, este trabajo, destinado a mejorar la visión de los demás, era un reflejo de su propia misión filosófica: ayudar a la humanidad a ver la realidad con claridad. Pero la vida en el exilio también le trajo libertad intelectual. Ya no tenía que rendir cuentas ante ninguna autoridad religiosa. Por primera vez podía desarrollar sus ideas sin miedo a la censura. Durante este tiempo entabló correspondencia con grandes pensadores de la época, como Gottfried Wilhelm Leibniz y Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society. Aunque muchos admiraban su inteligencia, pocos se atrevían a defenderlo públicamente. Fue en esta etapa cuando comenzó a trabajar en su obra maestra, La Ética, un libro que cambiaría la historia de la filosofía. El proyecto de una vida. La Ética. Spinoza decidió que su filosofía debía ser rigurosa y matemática. Inspirado por Euclides, escribió la Ética con la misma estructura que los tratados de geometría: axiomas, definiciones y proposiciones. Este no era un libro de reflexiones sueltas, era una demostración lógica de que Dios es la naturaleza y todo sigue leyes inmutables. El libre albedrío es una ilusión. La verdadera felicidad se encuentra en la comprensión racional del mundo. A diferencia de otros filósofos, Spinoza no quería crear una religión nueva. No buscaba discípulos ni seguidores. Solo quería exponer la verdad, aunque nadie estuviera listo para aceptarla. Amenazas y persecución. A medida que sus ideas se filtraban en círculos intelectuales, las autoridades comenzaron a verlo como una amenaza. En 1670 publicó el Tratado Teológico Político, donde defendía la libertad de pensamiento y la separación entre religión y Estado. El libro fue condenado de inmediato. Algunos teólogos lo llamaron el hombre más peligroso de Europa. La Iglesia intentó prohibir sus escritos y hubo quienes pidieron su ejecución. Spinoza sabía que la Ética sería aún más explosiva. Por eso decidió no publicarla en vida. Siguió escribiendo en secreto, sin preocuparse por la fama o el reconocimiento. Sabía que su legado trascendería su tiempo. Pocos meses antes de su muerte, dejó su manuscrito en manos de amigos de confianza. No vería su obra publicada, pero el mundo pronto la conocería. Su muerte y el impacto de su pensamiento en la historia. A medida que Spinoza envejecía, su salud comenzó a deteriorarse. Durante años había trabajado incansablemente, puliendo lentes durante el día y escribiendo por las noches. El polvo de vidrio que inhalaba lentamente dañó sus pulmones y la tuberculosis terminó consumiéndolo. El 21 de febrero de 1677, a los 44 años, Spinoza murió en su humilde habitación en La Haya. Murió solo, sin honores, sin riquezas y sin reconocimiento. No hubo funerales fastuosos ni ceremonias. Apenas unas pocas personas asistieron a su entierro. No dejó descendencia ni posesiones valiosas, pero dejó algo mucho más poderoso: sus ideas. El legado de Spinoza tras su muerte. Tras su muerte, sus amigos más cercanos se aseguraron de que la Ética viera la luz. Sabían que su obra podía cambiar la historia, así que imprimieron sus manuscritos y los distribuyeron en círculos intelectuales. Las reacciones fueron inmediatas. Su libro fue prohibido en numerosos países. La Iglesia lo declaró peligroso y herético, y algunos intentaron destruir todas las copias. Sin embargo, la verdad no puede ser enterrada. Las copias de la Ética circulaban en secreto y poco a poco, las generaciones posteriores comenzaron a comprender su genialidad. Influencia en la Ilustración y la filosofía moderna. Pese a la censura, su obra llegó a pensadores clave de la Ilustración como Diderot, Voltaire y Kant. Sus ideas sobre Dios, la naturaleza y la moral sin religión fueron la chispa que encendió el pensamiento moderno. Sin Spinoza, quizás la Revolución Francesa, la democracia secular y el avance de la ciencia habrían tardado mucho más en llegar. Más adelante, su visión del universo influyó en Einstein, quien declaró que su concepción de Dios era la de Spinoza. Un universo regido por leyes inmutables, sin un ser supremo interviniendo en los destinos humanos. Incluso en el siglo XXI, su pensamiento sigue vigente en debates sobre libertad de expresión, ética, neurociencia y filosofía de la mente. Sus escritos también han influenciado disciplinas como la psicología moderna, que ha encontrado en su teoría de las emociones una explicación racional de cómo los seres humanos procesamos la felicidad y el sufrimiento.
El filósofo inmortal Hoy, Spinoza es reconocido como uno de los más grandes pensadores de la historia. Sus ideas han trascendido religiones, culturas y siglos. Murió en la oscuridad, pero su pensamiento ilumina el mundo. Porque cuando se trata de buscar la verdad, Spinoza nunca estuvo solo. Su legado sigue vivo en cada persona que se atreve a pensar por sí misma. Conclusión y el legado eterno de Spinoza. Baruch Spinoza no buscó la gloria. No fundó una escuela, no acumuló riquezas ni tuvo seguidores que propagaran su doctrina. Pero su pensamiento sobrevivió al tiempo, a la censura y a los intentos de destruirlo. Hoy, su legado está en todas partes. Cada vez que alguien cuestiona una verdad impuesta, cada vez que la razón desafía el dogma, cada vez que la ciencia busca entender el mundo sin recurrir a lo sobrenatural, el espíritu de Spinoza sigue vivo. El pensador que desafió a Dios y redefinió la realidad, su mayor contribución no fue solo una nueva forma de ver a Dios, sino una nueva forma de pensar. Spinoza nos enseñó que no necesitamos creencias impuestas para encontrar la felicidad, que el universo es un todo interconectado, y que la verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en comprender quiénes somos y cómo funciona el mundo. Su filosofía influyó en la ciencia, la política, la ética y la psicología. Sin Spinoza la ilustración habría sido muy diferente. Gracias a él, el mundo aprendió que la moral no necesita castigos divinos, que la razón debe ser nuestra única guía y que la naturaleza no está separada de lo divino, sino que es lo divino. Hoy, sus ideas influyen en la filosofía de la mente, la neurociencia y el humanismo secular. Un legado para el futuro. En la actualidad, las ideas de Spinoza siguen resonando. En un mundo donde la desinformación y el fanatismo aún existen, su filosofía es un faro de pensamiento crítico y libertad intelectual. Su visión de un universo gobernado por leyes inmutables ha inspirado desde científicos hasta activistas por la libertad de pensamiento. Cada vez que alguien cuestiona el dogma, cada vez que alguien se libera del miedo a lo desconocido, Spinoza sigue transformando el mundo. Porque su mensaje no era solo para su época, era para todos los tiempos. El último mensaje de Spinoza nos dejó una lección eterna. No temas la verdad. No sigas ideas por miedo, sino por convicción. Vive con razón, comprensión y armonía, porque la verdadera inmortalidad no es vivir para siempre, sino dejar ideas que nunca mueran. Spinoza sigue vivo, no en un cielo lejano, no en un paraíso prometido. Sigue vivo en cada persona que se atreve a pensar por sí misma. Imagina un filósofo tan peligroso que su nombre fue prohibido durante siglos. No un revolucionario con una espada en la mano, ni un agitador político, sino alguien que solo tenía ideas. Un hombre que con sus pensamientos logró desafiar las bases de la religión, la política y la filosofía misma. Ese hombre fue Baruch Spinoza, nacido en Ámsterdam en 1632, en el seno de una comunidad judía sefardí que huía de la persecución inquisitorial en España y Portugal. Sin embargo, lejos de encontrar refugio en esta nueva tierra, Spinoza se convirtió en el enemigo número uno de su propia gente y de las instituciones más poderosas de la época. Fue excomulgado, su nombre fue condenado, sus libros fueron prohibidos, su filosofía fue tachada de herejía. Pero la gran pregunta es, ¿por qué sus ideas causaron tanto miedo? Un mundo donde la religión era ley. Para entender la revolución filosófica de Spinoza, hay que trasladarse a la Europa del siglo XVII. En esa época la religión no era solo una creencia personal, sino el fundamento de toda la estructura social. La Iglesia tenía un control absoluto sobre la educación, la política y la moral pública. Cuestionar la existencia de un Dios personal o sugerir que la religión era un mecanismo de control no solo era considerado una herejía, sino un acto subversivo contra el orden establecido. Spinoza lo hizo, y por ello su propia comunidad lo condenó con la maldición más severa jamás pronunciada. El joven que desafió a su propia comunidad, el contexto en el que nació y creció Spinoza, es clave para comprender por qué su pensamiento era tan peligroso. Su familia, como muchas otras de origen sefardí, había sido perseguida por la Inquisición en la península ibérica. Fueron forzados a convertirse al cristianismo, pero en secreto siguieron practicando el judaísmo. Cuando lograron escapar a los Países Bajos, finalmente pudieron profesar su fe abiertamente. Para ellos la religión era más que una creencia, era su identidad, su historia y la única protección contra un mundo hostil. Pero Spinoza no se conformó con aceptar los dogmas religiosos. Desde joven empezó a cuestionar las interpretaciones tradicionales de la Torá y a leer a filósofos que desafiaban la visión teológica del mundo, como Descartes y Hobbes. Su mente inquisitiva no tardó en chocar con los líderes religiosos de su comunidad. Fue en este contexto que empezó a desarrollar sus propias ideas sobre Dios, la naturaleza y la humanidad. Ideas que lo convertirían en un proscrito. El destierro de un filósofo.
El 27 de julio de 1656, en la comunidad judía de Ámsterdam, se pronunció una condena sin precedentes contra un joven de apenas 23 años, Baruch Spinoza. La sinagoga emitió un cherem, la forma más severa de excomunión, que lo separaba de su religión y le prohibía cualquier contacto con los miembros de su comunidad. El texto de la condena era estremecedor. Por decreto de los ángeles y de los santos, con el consentimiento de Dios, lo apartamos, expulsamos y maldecimos. Que sea maldito de día y de noche. Que Dios no lo perdone jamás. Esta no era una excomunión común. Nadie había sido expulsado de una manera tan absoluta. No se especificaban los motivos exactos, pero su rechazo a la religión tradicional había desatado un escándalo. Las preguntas que lo condenaron desde joven, Spinoza destacó en los estudios religiosos. Dominaba el hebreo, el arameo y el latín, y tenía un profundo conocimiento de la Torá y el Talmud. Pero empezó a hacer preguntas peligrosas. ¿Cómo puede un Dios infinito intervenir en un mundo finito? ¿Por qué la Biblia contiene contradicciones si es la palabra de Dios? ¿No es más lógico pensar en Dios como parte de la naturaleza y no como un ser separado? Estas dudas, sumadas a su lectura de Descartes y Hobbes, encendieron las alarmas. Cuando Spinoza se negó a retractarse, la comunidad decidió deshacerse de él para siempre. El precio de la libertad. El cherem lo dejó sin comunidad, sin apoyo y sin sustento. Cualquier persona que lo ayudara sería castigada. Perdió a sus amigos, sus clientes y su seguridad. Se dice que poco después, un fanático intentó asesinarlo apuñalándolo en la calle, pero solo logró rasgar su abrigo con un cuchillo. Spinoza, en lugar de vengarse, guardó el abrigo como un recordatorio de la intolerancia. Condenado al exilio, dejó atrás la comunidad judía y cambió su nombre a Benedictus, la versión latina de Baruch. Sobrevivió como pulidor de lentes, un oficio modesto que apenas le permitía mantenerse. En una habitación alquilada en las afueras de Ámsterdam, comenzó a escribir en secreto las obras que cambiarían la historia del pensamiento. Un exilio que lo liberó. El destierro de Spinoza fue un golpe devastador, pero también lo convirtió en un hombre libre, sin compromisos religiosos, sin ataduras sociales, sin miedo a la censura. Pudo desarrollar su filosofía sin restricciones. Pese al rechazo, su trabajo comenzó a atraer la atención de pensadores europeos. Algunos lo consideraban un peligroso hereje, pero otros veían en él una mente excepcional. No solo fue rechazado por los judíos, sino también por cristianos y políticos que veían en su filosofía una amenaza para el orden social. Pero Spinoza no buscaba la fama ni la riqueza. Rechazó cargos académicos y premios para dedicarse exclusivamente a su pensamiento. A pesar de vivir en la pobreza, su casa se convirtió en un punto de reunión para intelectuales y científicos que querían discutir ideas sin miedo a la censura. Murió a los 44 años, pero sus ideas sobrevivieron y seguirían desafiando el mundo durante siglos. Pensamiento prohibido. Cuando Spinoza fue expulsado en 1656, no solo perdió su comunidad, sino que fue marcado como un peligro para la religión y el orden social. Lo que más atemorizaba a sus contemporáneos no era su herejía en sí, sino la claridad de su pensamiento. Para él, la religión organizada era un instrumento de control y la verdadera libertad solo podía alcanzarse a través de la razón. Una idea explosiva en el siglo XVII. El libro que desafió a la religión. En 1670, Spinoza publicó el Tratado Teológico Político, una obra que desmontaba la visión tradicional de la fe. Sus argumentos principales eran radicales. La Biblia no es un texto divino, sino una obra histórica escrita por hombres. Los profetas no eran iluminados por Dios, sino figuras políticas con ideas limitadas. Las instituciones religiosas no liberaban al hombre, lo esclavizaban. Pero su mayor revolución fue su visión de Dios. Para Spinoza, Dios no era un ser trascendente que dicta leyes y castiga, sino la naturaleza misma. Dios es todo lo que existe. No hay milagros, solo leyes naturales. No hay juicios divinos, solo causa y efecto. Esta idea, conocida como panteísmo, lo convirtió en el enemigo de todas las religiones. Si Dios es la naturaleza, entonces todo lo que ocurre en el universo sigue reglas inmutables. No hay voluntad divina, ni premios ni castigos. La única forma de conocer a Dios no es la oración, sino la razón y la ciencia. El peligro del pensamiento libre. El libro fue condenado inmediatamente. Las iglesias cristianas lo tacharon de hereje. Los líderes políticos lo vieron como un ataque al orden moral. Fue prohibido en múltiples países, pero su pensamiento iba más allá de la religión. Spinoza también atacó la idea del libre albedrío. Según él, nuestras decisiones no son libres, sino el resultado inevitable de causas previas. Creemos que elegimos, pero en realidad somos parte de un sistema de leyes naturales inquebrantables. No hay pecado ni culpa en el sentido religioso, solo ignorancia de las causas que nos mueven.
Este pensamiento socavaba la base del poder religioso y político. Si el destino humano no está sujeto a la voluntad de Dios, ¿qué justifica la autoridad de la Iglesia? Si nuestras acciones están determinadas por leyes naturales, ¿por qué seguir normas basadas en el miedo? Spinoza argumentó que la verdadera libertad no está en actuar sin restricciones, sino en entender las leyes del universo y vivir en armonía con ellas. Una ética sin miedo, basada en el conocimiento. El impacto de sus ideas. A pesar de la prohibición, su pensamiento se infiltró en los círculos intelectuales. Filosofía, ciencia y política comenzaron a cambiar. Su obra se leía en secreto y su nombre era susurrado con respeto y temor. El escándalo no detuvo sus ideas, porque aunque su obra era perseguida, Spinoza ya había sembrado una revolución intelectual. Sus ideas sobrevivieron, y estaban a punto de cambiar el mundo. La Ética, la obra que cambió la filosofía. Después de años de exilio y censura, Spinoza comenzó a escribir su obra maestra, La Ética. No era un libro común. En lugar de escribir un ensayo tradicional, Spinoza adoptó un método geométrico, estructurando su obra con axiomas, definiciones y demostraciones, como si la filosofía fuera una ciencia exacta. Cada idea debía demostrarse con la misma precisión que un teorema matemático. Pero lo que más impactó a sus contemporáneos no fue su método, sino sus conclusiones. Dios, la naturaleza y la realidad. La premisa central de la ética era radical. Todo lo que existe es una única sustancia infinita. Dios o la naturaleza. Dios no es un ser separado del universo, sino el universo mismo. Todo ocurre por leyes naturales, sin intervención divina. Esta visión eliminaba la idea de un Dios personal que escucha oraciones o interviene en la historia. Para Spinoza, Dios no decide ni actúa con voluntad propia. No hay milagros, no hay castigos divinos, solo causa y efecto. El bien y el mal no existen como valores absolutos, sino como percepciones humanas. El universo no tiene un propósito moral, simplemente sigue sus propias leyes. Nuestra vida no está sujeta ni a una voluntad divina, sino a principios físicos y racionales. Dios no gobierna el universo, es el universo. ¿Qué significa ser libre? Si todo sigue leyes inmutables, ¿dónde queda la libertad? Spinoza argumentó que la libertad no es hacer lo que queremos, sino entender lo que realmente somos. No elegimos nuestras emociones, pero podemos comprenderlas. No escapamos de la naturaleza, somos parte de ella. La felicidad surge cuando vivimos en armonía con nuestra verdadera esencia. Aquí introduce su concepto clave, el conatus. Para Spinoza, todo ser vivo tiene un impulso natural de existir y desarrollarse. Comprender este principio nos permite actuar con mayor sabiduría y serenidad. Una ética sin Dios. La ética de Spinoza rompía con la tradición religiosa y moral de la época. No basaba la ética en premios o castigos divinos. No justificaba el miedo como base de la virtud. No veía el bien y el mal como mandatos celestiales. En cambio, proponía que la ética debía basarse en el conocimiento de la realidad, la comprensión de nuestras emociones, el uso de la razón para alcanzar la paz interior. Ser virtuoso no es seguir reglas impuestas, sino actuar según la razón y el entendimiento. La reacción de la sociedad. Cuando la Ética fue publicada tras la muerte de Spinoza en 1677, la reacción fue inmediata. La Iglesia la condenó como una amenaza para la moral y el orden social. Los gobiernos prohibieron su distribución. Los teólogos la tacharon de ateísmo disfrazado. Pero entre los filósofos, la obra fue un terremoto intelectual. Leibniz, Hegel, Nietzsche y Einstein la consideraron una de las cumbres del pensamiento humano. Spinoza había creado un sistema filosófico capaz de explicar el universo sin recurrir a la fe, sino a la razón. Aunque intentaron silenciarlo, su pensamiento se volvió inmortal. La influencia secreta de Spinoza. A pesar de la censura y el rechazo que enfrentó en vida, las ideas de Spinoza sobrevivieron y influyeron en algunos de los pensadores más importantes de la historia. Su nombre fue temido y evitado durante siglos, pero su filosofía se infiltró en los círculos intelectuales hasta cambiar el rumbo del pensamiento moderno. No fue reconocido de inmediato, pero su impacto fue inevitable. Un filósofo en la sombra. En el siglo XVII leer a Spinoza era peligroso. Sus libros fueron prohibidos en múltiples países. Los intelectuales lo estudiaban en secreto. Algunos filósofos lo mencionaban sin decir su nombre, temiendo represalias. Pero con el tiempo su pensamiento comenzó a influir en las mentes más brillantes de la historia. Su impacto en la filosofía. Uno de los primeros en reconocerlo fue Friedrich Nietzsche, quien lo llamó el primer filósofo libre de prejuicios. Nietzsche rechazó la moral basada en la culpa, un concepto que Spinoza ya había desmontado. Su idea del eterno retorno se inspiró en la visión spinoziana de un universo regido por leyes inmutables. El rechazo al libre albedrío en Nietzsche tiene raíces en Spinoza.
Sin Spinoza, la filosofía de Nietzsche probablemente no existiría, pero su influencia no se detuvo ahí. Immanuel Kant y Georg Hegel lo vieron como el punto de partida del idealismo alemán. Karl Marx estudió su idea de la religión como un mecanismo de control social. Jean-Paul Sartre y el existencialismo tomaron de Spinoza la noción de autenticidad y libertad a través del conocimiento. El Dios de Spinoza y la ciencia. Albert Einstein fue uno de sus mayores admiradores. Cuando le preguntaron si creía en Dios, Einstein respondió sin dudarlo: creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía del universo, pero no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los humanos. Para Einstein, la visión de un universo regido por leyes naturales encajaba con la física moderna. Su admiración por Spinoza influyó en su visión del determinismo. Hoy, la idea de un universo interconectado sigue resonando en la ciencia. Un pensador, más allá de su tiempo en el siglo XX, Gilles Deleuze revalorizó a Spinoza, mostrándolo como un filósofo de la vida, la libertad y el deseo. Para Deleuze, Spinoza no era un racionalista frío, sino un pensador que entendió la realidad como un sistema de relaciones dinámicas. Su impacto se extiende a la psicología, la política y la neurociencia. Anticipó descubrimientos sobre la relación mente-cuerpo en neurología. Su idea de que el conocimiento libera al ser humano sigue siendo central en el pensamiento crítico. Su rechazo a los dogmas lo convierte en un pilar del pensamiento secular. El renacimiento de Spinoza. Durante siglos, su nombre fue sinónimo de herejía y peligro. Pero hoy, es considerado uno de los filósofos más influyentes de la historia. En la era de la inteligencia artificial y la física cuántica, su idea de un universo interconectado sigue cobrando relevancia. Aunque intentaron borrarlo, sus ideas se infiltraron en cada rincón del pensamiento humano. Y hoy, más que nunca, Spinoza sigue vivo. Y un filósofo inmortal. Spinoza murió en 1677, a los 44 años, en la pobreza y el aislamiento. Oficialmente la causa de su muerte fue tuberculosis, posiblemente provocada por la inhalación de polvo de vidrio mientras pulía lentes. Murió solo, sin reconocimiento, sin discípulos. Sin embargo, su legado estaba destinado a renacer. Intentaron borrar su nombre, pero sus ideas nunca desaparecieron. Un filósofo adelantado a su tiempo. En el siglo XVIII, la Ilustración redescubrió a Spinoza. Montesquieu, Rousseau y Voltaire adoptaron sus ideas sobre libertad y tolerancia. Diderot lo llamó el más temido de los filósofos. Las bases de la democracia moderna y la separación entre Iglesia y Estado llevan su influencia. Spinoza sembró las bases de un mundo donde la razón sería más fuerte que los dogmas. En el siglo XIX, Hegel afirmó que toda la filosofía posterior sería spinoziana en esencia. Schopenhauer lo describió como uno de los hombres más iluminados de la historia. Su pensamiento, al que se le temió por siglos, se estaba volviendo imprescindible. El resurgimiento de un pensador. En el siglo XX, su filosofía resurgió con más fuerza que nunca. Einstein declaró que su concepto de Dios era el de Spinoza. Gilles Deleuze lo presentó como un revolucionario del pensamiento moderno. Sus ideas sobre la mente y la naturaleza inspiraron la neurociencia y la filosofía política. Su visión del universo como un sistema interconectado comenzó a encajar con descubrimientos en la física cuántica, la biología y la inteligencia artificial. Cada vez que alguien intenta explicar la realidad sin recurrir a supersticiones, Spinoza está presente. Un pensamiento que no puede morir. Hoy, su filosofía sigue viva en la política, la ciencia y la tecnología. Su visión de un universo regido por leyes naturales resuena en la astrofísica moderna. Su idea de que el conocimiento es la clave para la libertad sigue siendo un principio esencial en la educación. Su rechazo a los dogmas inspira el pensamiento crítico y la secularización del conocimiento. Intentaron silenciarlo, pero su eco sigue resonando en cada pregunta que desafía lo establecido. Más vivo que nunca. A pesar de la persecución, Spinoza no desapareció. Su pensamiento sobrevivió a sus enemigos, superó la censura y se convirtió en un pilar del pensamiento moderno. Cada vez que alguien cuestiona un dogma con razón y evidencia, Spinoza está presente, porque las ideas no pueden ser censuradas, porque la verdad, por más incómoda que sea, siempre regresa. Spinoza, el filósofo prohibido, sigue más vivo que nunca. Imagina que existe un código oculto en la naturaleza, una clave que, si logras descifrar, te permitirá vivir con una paz inquebrantable, sin importar lo que ocurra a tu alrededor. No es un truco de autoayuda, no es una ilusión, y tampoco es una promesa vacía de felicidad instantánea. Es un conocimiento que ha estado oculto a plena vista, un conocimiento que, cuando lo descubras,
cambiará tu forma de entender el mundo y tu vida. Pero hay un problema. La mayoría de las personas nunca llegan a verlo. Pasan su existencia atrapadas en ilusiones, persiguiendo cosas que creen que les darán felicidad, pero que solo los llevan a más frustración. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido que persigues algo que crees que te hará feliz, pero al conseguirlo, la sensación desaparece rápidamente? La casa perfecta, el trabajo de ensueño, la pareja ideal. Alcanzas la meta y de repente aparece otra y otra. Es como si la felicidad siempre estuviera a un paso más adelante, siempre fuera inalcanzable. Pero, ¿y si todo esto fuera una ilusión? ¿Qué pasaría si la clave para una vida plena no estuviera en lo que deseas, sino en cómo percibes la realidad? Hoy te voy a revelar el código secreto de Spinoza, un código que podría ser la clave para la auténtica felicidad. Pero antes de seguir, debes prepararte, porque una vez que entiendas esta verdad, ya no podrás volver a ver la vida de la misma manera. La gran mentira sobre la felicidad. Desde niños nos han dicho que la felicidad es un objetivo, que debemos buscarla en el éxito, en el amor, en los logros materiales, que debemos luchar por nuestros sueños y que, cuando los consigamos, finalmente seremos felices. Pero la realidad nos golpea una y otra vez. Cada vez que obtenemos lo que queremos, la euforia desaparece rápidamente y aparece un nuevo deseo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué parece que la felicidad es un espejismo que se aleja mientras más nos acercamos? Porque hemos sido engañados. Nos han hecho creer que la felicidad es algo externo, cuando en realidad es algo interno, un estado de la mente, no un resultado del mundo exterior. Y nadie entendió esto mejor que Baruch Spinoza, un filósofo que desafió todo lo que la sociedad creía sobre la vida, el destino y la felicidad, y que, por hacerlo, fue condenado al olvido. El peligro de pensar diferente. Spinoza no era un hombre común. Vivió en el siglo XVII, en una época en la que cuestionar la religión o la autoridad podía costarte la vida, y aún así, se atrevió a desafiar las creencias más profundas de su tiempo. Dijo que Dios no es un ser que nos observa desde el cielo, sino la propia naturaleza, que el universo no sigue un plan divino, sino leyes inquebrantables de causa y efecto, que la libertad que creemos tener es una ilusión. Sus ideas fueron consideradas tan peligrosas que fue excomulgado de su comunidad y condenado al ostracismo. Los líderes religiosos de su época lo maldijeron, declararon que su nombre no debía ser pronunciado jamás. Pero él no se detuvo, porque había descubierto algo que lo cambiaría todo. Había encontrado un código oculto en la realidad, un código que, si lo comprendemos, puede liberarnos de la mayor causa de nuestro sufrimiento. Y en los próximos minutos voy a revelarte exactamente en qué consiste. Pero antes, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás realmente dispuesto a cuestionar todo lo que crees sobre la felicidad? Si la respuesta es sí, sigue viendo, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida para siempre. La historia de Spinoza, el hombre que retó a Dios y a la sociedad para comprender el código de Spinoza. Primero debes conocer la historia del hombre que lo creó. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, dentro de una comunidad judía con normas rígidas y creencias inquebrantables. Desde pequeño, su inteligencia destacaba. Tenía una mente inquieta, analítica y se negaba a aceptar explicaciones sin cuestionarlas. Mientras los demás seguían la tradición sin dudar, él hacía preguntas que resultaban peligrosas. ¿Qué es realmente Dios? ¿Por qué experimentamos sufrimiento? ¿Existe la libertad o es solo una ilusión? Interrogantes que hoy pueden parecer comunes, pero que en su época pudieron costarle la vida. Los líderes religiosos intentaron corregirlo, persuadirlo de que dejara de desafiar la doctrina. Pero Spinoza no se detuvo. Cuanto más intentaban que aceptara las verdades establecidas, más se obsesionaba con encontrar las suyas propias. El momento que cambió su vida para siempre. A los 23 años, su comunidad tomó una decisión extrema. Fue excomulgado. Su nombre desapareció de los registros. Nadie podía dirigirle la palabra, ofrecerle ayuda o siquiera mencionarlo. Los rabinos pronunciaron sobre él una terrible maldición. Que sea maldito de día y de noche, que su muerte no sea llorada y su memoria desaparezca de la faz de la tierra. Ahora, piensa en lo que esto significa. Perder a tu familia, perder a tus amigos, perder todo lo que había formado parte de su vida.
Para la mayoría de las personas, esto habría sido devastador. Pero para Spinoza, fue el inicio de algo nuevo. En lugar de doblegarse, decidió vivir como un exiliado, una paria dentro de la sociedad. Se convirtió en un hombre sin nación, sin comunidad y sin protección, pero con algo más poderoso: la libertad de pensar por sí mismo. Y mientras el mundo lo rechazaba, él comenzó a construir el suyo propio, un mundo basado en la razón, en la lógica y en una profunda comprensión de la realidad. Fue en esa soledad donde descubrió el código oculto de la felicidad, una vida en las sombras, una mente iluminada. Para sobrevivir, Spinoza adoptó un estilo de vida sencillo, trabajaba puliendo lentes durante el día y en secreto escribía por las noches, porque sus ideas eran peligrosas. Si alguien llegaba a descubrirlas, podía ser arrestado, torturado o incluso ejecutado. Pero, ¿qué tenía su pensamiento que resultaba tan radical? Que el universo no responde a un plan divino, que Dios y la naturaleza son la misma cosa, que la libertad que creemos poseer es solo una ilusión, que nuestras emociones, deseos y pensamientos no son más que el resultado inevitable de leyes inmutables de la naturaleza. Pero lo más impactante de todo fue su conclusión sobre la felicidad. No se encuentra en el placer, ni en la riqueza, ni en el poder, ni siquiera en el amor. Para Spinoza, la felicidad consiste en comprender la realidad tal como es. Y en su tiempo, esta idea era revolucionaria, tan revolucionaria que la Iglesia lo demostró una herejía. La conspiración para silenciar a Spinoza. A medida que sus escritos comenzaron a circular en secreto, el peligro crecía. Algunos filósofos lo veían como un visionario, otros como una amenaza para la moral y la fe. Su nombre quedó asociado al ateísmo, algo que en el siglo XVII pudo significar una sentencia de muerte. De hecho, se dice que intentaron asesinarlo. En una ocasión, un fanático lo atacó con un cuchillo en plena calle. Spinoza sobrevivió, pero en lugar de buscar venganza, simplemente cosió el agujero en su abrigo y lo guardó como un recordatorio. Un recordatorio de lo que implica desafiar el mundo con ideas adelantadas a su tiempo. Spinoza pasó su vida en el exilio intelectual, sin reconocimiento, sin fortuna, sin poder. Pero dejó un legado que siglos después cambiaría nuestra forma de entender la realidad, porque en su soledad, en su aislamiento y en su rechazo de los valores impuestos, había encontrado el secreto de la felicidad. Y en la siguiente sección vamos a descubrir exactamente en qué consiste. La ilusión de la libertad y el origen del sufrimiento. Aquí viene una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. Spinoza llegó a una conclusión que, en su época, era considerada peligrosa. Incluso hoy sigue siendo una idea que muchos prefieren ignorar. Él sostenía que todo en el universo sigue un orden inalterable. Nada ocurre por casualidad. Nada está fuera de las leyes de la naturaleza. Y esto incluye tus pensamientos, emociones y deseos. Distente a reflexionar por un momento. ¿Realmente elegiste ser quien eres? ¿Tu forma de ser, tus miedos, tus aspiraciones, son decisiones propias? ¿O son el resultado de tu crianza, tu biología y las circunstancias en las que creciste? La mayoría de las personas creen que controlan su vida, que toman decisiones con total libertad, que si algo no les gusta, pueden cambiarlo con pura voluntad. Pero Spinoza argumentó que esto no es más que una ilusión, un destino ya escrito. Según Spinoza, el libre albedrío no existe. No decide qué te hace feliz. No elijas evitar el sufrimiento. No controlas qué emociones sientes o deja de sentir, porque cada pensamiento, cada emoción y cada acción es el resultado de una cadena infinita de causas y efectos. Por ejemplo, si experimentas felicidad al alcanzar una meta, no es porque hayas decidido ser feliz, es porque tu cerebro libera dopamina cuando logras algo. Si sientes miedo en ciertas situaciones, no es porque lo eliges, es porque tu mente ha aprendido a asociar esas situaciones con el peligro. Cada una de tus decisiones está condicionada por factores anteriores, desde tu infancia, tu genética y tu entorno. Y cuando comprendes esto, llegas a una conclusión sorprendente. No tienes tanto control sobre tu vida como creías. La paradoja de la libertad. Aquí es donde Spinoza se aparta del pensamiento de otros filósofos, porque en lugar de ver esto como algo negativo, encontré en ello la clave para alcanzar la paz interior. Si todo en el universo sigue un orden necesario, entonces el sufrimiento también es una ilusión. Piénsalo por un momento. ¿Por qué sufrimos? Porque queremos que la realidad sea diferente a lo que es. Imaginamos
cómo deberían ser las cosas y nos frustramos cuando no coinciden con nuestras expectativas. Pero si entendemos que todo ocurre porque no puede ser de otra manera, que cada evento en nuestra vida es la consecuencia inevitable de lo que vino antes, el sufrimiento se desvanece, dejas de pelear contra lo inevitable y comienzas a aceptar la vida tal como es, la verdad que nos libera. Imagina que estás atrapado en un embotellamiento. Sientes enojo, frustración, impaciencia. ¿Por qué? Porque en tu mente el tráfico no debería existir. Esperabas un camino despejado, pero la realidad no se ajusta a tu deseo. Ahora, piensa en Spinoza. La realidad es lo que es. El tráfico no está ahí para fastidiarte. Existe porque hay más autos circulando de los que la carretera puede soportar. Es simplemente un hecho natural. Si aceptas esto, el sufrimiento desaparecerá. El tráfico sigue presente, pero ya no lo percibes como un problema, porque ha dejado de luchar contra lo inevitable. Y en el momento en que abandonas esa lucha, encuentras la verdadera paz. En la siguiente sección, exploraremos el mayor error que nos condena a la infelicidad y cómo evitarlo. El error que nos mantiene en la infelicidad. La mayoría de las personas creen que su felicidad depende de lo que sucede a su alrededor. Si tuviera más dinero, mi vida sería mejor. Si encontrara a la persona ideal, me sentiría completo. Si todo saliera como lo planeé, no tendría preocupaciones. Pero Spinoza descubrió que esta forma de pensar es una trampa, porque el sufrimiento no proviene del mundo exterior, proviene de la manera en que interpretamos la realidad. Cuando algo no ocurre como lo esperabas, sientes frustración. ¿Por qué? Porque asumiste que debía suceder de otra manera. Pero la realidad no se equivoca. El agua fluye donde debe fluir. El viento sopla donde tiene que soplar. El universo sigue su curso, sin importar nuestras expectativas. Y cuando comprendes esto, descubres algo poderoso. La clave de la felicidad no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la manera en que lo percibes. La trampa del deseo infinito. Uno de los mayores problemas de la mente humana es su insaciabilidad. Cada vez que obtenemos algo, al poco tiempo queremos más. Si quieres más dinero, pronto desearás una cantidad mayor. Si encuentras el amor, eventualmente querrás que sea perfecto. Si logras el éxito, comenzarás a temer perderlo. El deseo nunca se tiene. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer lo describió como un ciclo interminable de sufrimiento, porque cada vez que alcanzamos algo que anhelamos, la satisfacción es pasajera y el deseo regresa con más intensidad. Es como correr en una rueda de hámster. Por más esfuerzo que hagamos, nunca llegamos a nuestro destino. Pero Spinoza encontró una salida. No se trata de eliminar el deseo, sino de dejar de depender de él para ser feliz. La paradoja de la felicidad. Piensa en la última vez que sentiste verdadera felicidad. Quizás fue un día soleado en la playa, tal vez fue un abrazo de alguien especial o el orgullo de haber logrado algo importante. Ahora, imagina que en ese momento hubieras pensado, ¿y si esto termina? ¿Cómo puedo hacer que esta felicidad dure para siempre? ¿Qué haré cuando ya no tenga esto? El instante de alegría se habría convertido en ansiedad, porque el miedo a perder algo bueno destruye la capacidad de disfrutarlo. Spinoza entendió que la felicidad no consistía en perseguir deseos, sino en liberarse de su control. Él propuso una idea radical. No somos infelices porque no conseguimos lo que queremos, sino porque creemos que deberíamos tenerlo. Dicho de otro modo, no sufrimos porque la vida nos niegue cosas, sufrimos porque creemos que la vida nos las debe. Si pudiéramos separar nuestra felicidad de las circunstancias externas, seríamos realmente libres. Pero la mayoría no está preparada para aceptar esta verdad, porque significaría reconocer que han pasado su vida persiguiendo una ilusión. La ilusión del control. Imagina que estás viendo una película, las escenas avanzan, los personajes toman decisiones, la historia ya está escrita, tú puedes emocionarte, reír o llorar, pero no puedes cambiar lo que va a suceder. Aún así, muchas personas viven como si fueran los directores de la película de su vida, tratando de forzar que todo salga según sus expectativas, pero la realidad no obedece nuestras reglas. Spinoza decía que el sufrimiento surge cuando creemos que podemos controlar lo incontrolable, queremos que los demás
cosas actúen como esperamos, que el clima sea perfecto para nuestro día, que la vida nos trata con justicia, pero la realidad no nos debe nada. Y cuanto antes aceptemos que no tenemos control absoluto sobre lo que sucede, antes de encontrar la paz, luchar contra la realidad. Imagina que caminas contra un viento fuerte. Si resistes, gastarás energía y apenas avanzarás. Si fluyes con la dirección del viento, el esfuerzo será mínimo. Así funciona la vida. Cuando luchamos contra lo inevitable, solo nos generamos más sufrimiento. Cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, encontramos tranquilidad. Spinoza decía que el mayor error del ser humano es resistirse a lo que no puede evitar. Molestarse porque llueve, frustrarse porque alguien no actúa como queremos, deprimirse porque las cosas no salen según lo planeado. Pero, ¿qué pasaría si, en vez de resistirnos, simplemente aceptáramos la realidad tal como es? Aceptar no significa ser pasivo, significa dejar de sufrir por lo que no está en nuestras manos cambiar. La clave para una vida sin sufrimiento: imagina a dos personas que pasan por la misma situación. Ambos pierden su empleo. La primera se siente devastada, cree que su vida ha terminado y que el mundo es injusto. La segunda acepta la situación y se pregunta: ¿qué puedo hacer ahora? Mismo evento, dos respuestas completamente distintas. ¿Cuál es la diferencia? La manera en que cada una interpreta la realidad. Cuando comprendes esto, todo cambia dentro de ti. Dejas de pelear con lo inevitable, dejas de vivir con la ansiedad de querer controlarlo todo, y de repente ocurre algo sorprendente. Empiezas a disfrutar la vida tal como es, sin expectativas irreales, sin sufrimiento innecesario, sin apego a lo que no depende de ti. Esto es lo que Spinoza llamaba vivir en armonía con la naturaleza. No se trata de que el mundo cambie para hacerte feliz, se trata de cambiar tu perspectiva sobre el mundo, porque cuando dejas de esperar que la realidad se ajuste a tus deseos, eres libre. Y cuando eres libre, descubres que la felicidad siempre estuvo ahí. En la siguiente sección te mostraré cómo aplicar el código secreto de Spinoza en tu vida y empezar a vivir con verdadera paz y felicidad. Cómo aplicar el código secreto de Spinoza en tu vida. Ahora que comprendes la filosofía de Spinoza, la gran pregunta es: ¿cómo puedes llevarla a la práctica? Aquí tienes 3 pasos fundamentales para empezar a transformar tu forma de percibir el mundo y alcanzar una felicidad más profunda y duradera. Primera, observa tus emociones sin resistirte. El miedo, la tristeza y la ira no son enemigos, son señales. Desde pequeños nos han enseñado que debemos ser positivos y evitar los pensamientos negativos. Pero esta idea es un error. Las emociones desagradables cumplen una función. Son como el dolor físico. Nos alertan de que algo dentro de nosotros necesita atención. Cada vez que experimenta una emoción negativa, en lugar de ignorarla o luchar contra ella, obsérvala con curiosidad. Pregúntate: ¿por qué siento esto? ¿Es mi reacción natural o es la manera en que interpreta la situación? ¿Estoy sufriendo por lo que ocurre o por lo que creo que debería ocurrir? Cuando comprendes de dónde viene tu emoción, deja de temerla. La observa como quien ve la lluvia caer o el viento soplar. No intentes modificarla, solo la aceptas. Y cuando aceptas una emoción sin resistencia, pierdes su control sobre ti. 2. Usa la razón para cambiar tu perspectiva. Cada vez que algo te causa sufrimiento, distensión, y hazte una pregunta clave: ¿es esto realmente un problema o solo la forma en que lo veo? Por ejemplo, si alguien te critica, ¿realmente te está atacando o simplemente está expresando su opinión? Si pierdes algo, ¿era realmente necesario para tu felicidad o solo creías que lo era? Si tus aviones no salen como querías, ¿es una tragedia o una oportunidad de aprendizaje? Cuando aplicas la razón, la mayoría de los problemas se disuelven, porque el sufrimiento no proviene del mundo, sino de tu interpretación de él. Spinoza sostiene que todo en el universo sigue un orden necesario. Nada es casualidad. Cada evento es parte de un sistema más grande que, aunque no lo comprendamos en el momento, tiene su razón de ser. El problema no es la realidad. El problema es nuestra lucha contra ella. Tercero, acepta el orden del universo. El universo no se rige por nuestros deseos. Las cosas no suceden porque queremos que sucedan. Las cosas simplemente suceden. El problema no es lo que ocurre en tu vida. El problema es creer que debería ser diferente. Piensa en el agua de un río. No intente detenerse ante una roca. No se frustra cuando encuentra un obstáculo. Simplemente se adapta y sigue fluyendo. Así deberíamos aprender a vivir. Cuando dejas de resistirte a la realidad y empiezas a aceptarla, descubres que puedes avanzar con ella en lugar de desgastarte luchando. Esto no significa que debas rendirte,
Significa que haces lo mejor que puedes sin apegarte a los resultados. Trabajas por lo que deseas, pero sin ansiedad. Persigues tus sueños, pero sin obsesión. Amas a las personas, pero sin tratar de poseerlas. Y cuando logras esto, experimentas una paz genuina. ¿Cómo aplicar estos principios en la vida diaria? Veamos cómo estas ideas pueden transformar tu manera de afrontar el día a día. 1. Cuando alguien te critica, imagina que alguien te dice, eres un fracaso. Tu reacción automática puede ser enojo o tristeza, pero si piensas como Spinoza, te harás preguntas como, ¿esta crítica habla de mí o de la otra persona? ¿Realmente me afecta o solo es mi ego reaccionando? Define quién soy esto. Si descubres que la crítica no tiene fundamento, las ignorantes. Si tiene algo de verdad, la usas como aprendizaje, pero en ningún caso sufres por ella. 2. Cuando las cosas no salen como esperabas. Imagina que preparaste un proyecto con entusiasmo, pero al final fracasó. Si piensas como la mayoría, te sentirás frustrado, pero si aplicas el pensamiento de Spinoza, verás el fracaso como parte del orden natural del universo. Si fracasó, era porque debía ocurrir así. No fue un error, sino un paso necesario en el proceso de aprendizaje. Tal vez esto me está guiando hacia algo mejor. Cuando adoptas esta mentalidad, nada puede derribarte, porque ya no esperas que el mundo se ajuste a ti. Simplemente acepta lo que sucede y sigue adelante. La clave para una vida sin sufrimiento. Imagina dos personas en la misma situación. Ambos pierden su empleo. La primera se siente devastada, cree que su vida ha terminado y que el mundo es injusto. La segunda acepta la situación y se pregunta, ¿qué puedo hacer ahora? Mismo evento, dos respuestas completamente distintas. ¿Cuál es la diferencia? La manera en que interpretan la realidad. Cuando comprendes esto, algo dentro de ti cambia. Dejas de luchar contra lo inevitable. Dejas de vivir con la ansiedad de querer controlarlo todo. Y, de repente, ocurre algo sorprendente. Empiezas a disfrutar la vida tal como es. Sin expectativas imposibles. Sin sufrimientos innecesarios. Sin apegarte a cosas que están fuera de tu control. La decisión que cambiará tu vida. Ahora que conoces este código, tienes dos opciones. 1. Ignorar este conocimiento y seguir sufriendo por cosas que no puedes cambiar. 2. Aceptar la realidad y comenzar a vivir con más paz, claridad y libertad. La felicidad no es algo que se persigue, es algo que descubres cuando dejas de resistirte a lo inevitable. Ahora dime, ¿cuál crees que es el mayor obstáculo que te impide ser feliz? Déjamelo en los comentarios. Y si este contenido te hizo reflexionar, suscríbete al canal para seguir explorando ideas que transforman la forma en que vemos el mundo. Nos vemos en el próximo video. Todo lo que crees sobre el amor es una ilusión, y un filósofo del siglo XVII lo demostró sin piedad. Nos han enseñado que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Nos dicen que es libre, que es puro, que es un acto de voluntad. Pero ¿qué pasaría si todo esto fuera una gran mentira? ¿Qué pasaría si el amor no fuera más que un reflejo de nuestra naturaleza, un impulso inevitable que sigue leyes precisas, como la gravedad o la química? Piénsalo un segundo. Cuando te enamoras de alguien, sientes que es algo especial, algo único. Pero, ¿y si el amor no fuera un fenómeno mágico, sino una simple ecuación que se repite una y otra vez en cada ser humano? Esto es exactamente lo que pensaba Baruch Spinoza, un filósofo del siglo XVII que se atrevió a desafiar no solo la religión y la política de su tiempo, sino también nuestras ideas más profundas sobre el amor y la libertad. Sus conclusiones fueron tan impactantes que le costaron el exilio. Lo tacharon de hereje, lo expulsaron de su comunidad y lo obligaron a vivir en el anonimato. Pero sus ideas eran tan poderosas que, siglos después, la ciencia moderna está empezando a darle la razón. Y si Spinoza tenía razón, entonces no somos nosotros quienes controlamos el amor, es el amor quien nos controla a nosotros. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Para Spinoza, el amor no es un misterio, ni una magia inexplicable, es pura lógica.
La mayoría de las personas cree que el amor es un sentimiento que aparece sin razón aparente, un impulso incontrolable que nos hace sentir conectados con alguien de una forma casi mágica. Pero para Spinoza, esto no era más que una ilusión creada por nuestra propia mente. En sus escritos define el amor como alegría acompañada de la idea de una causa externa. ¿Qué significa esto en términos simples? Que amamos aquello que nos da placer, aquello que nos fortalece, aquello que, en nuestra percepción, nos hace sentir bien con nosotros mismos. Esto implica algo aterrador. No amamos a las personas por lo que realmente son, sino por cómo nos hacen sentir. Detente un momento y piénsalo. Cuando te enamoras de alguien, ¿por qué lo haces? Tal vez pienses, porque es diferente a los demás, porque me entiende como nadie, porque me hace sentir especial. Pero aquí está el truco. Todas estas razones giran en torno a ti, no a la otra persona. No amas porque la otra persona es única. Amas porque su existencia te genera una sensación de bienestar. ¿Eso significa que el amor es egoísta? Para Spinoza, la respuesta es sí y no. No, porque el amor no es malo en sí mismo. Es un mecanismo natural, una parte fundamental de nuestra existencia. Pero sí, porque en el fondo, el amor está ligado a nuestra necesidad de sentirnos bien, no a la persona en sí. Esto significa que el amor no es libre, no es una decisión, es una reacción. Y lo más inquietante, no elegimos a quién amar. Cuando sientes que te enamoras de alguien, no es porque hayas decidido hacerlo, es porque, en tu mente, esa persona ha activado un conjunto de emociones positivas que generan placer y apego. Entonces, si esto es cierto, ¿significa que podemos predecir a quién vamos a amar? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta puede cambiar por completo lo que crees sobre las relaciones. ¿Somos realmente libres en el amor? Nos encanta pensar que el amor es una decisión, que podemos elegir con quién estar, que nuestro corazón es soberano, que tenemos el control total sobre lo que sentimos. Pero, ¿y si esto no fuera más que una fantasía reconfortante? Spinoza argumentaba que la libertad en el amor no existe. Para él, todo en la naturaleza sigue reglas precisas, incluidas nuestras emociones. El amor no es un acto de voluntad, sino una respuesta automática a nuestro entorno. Piénsalo. ¿Por qué nos atrae una persona y no otra? ¿Por qué a veces nos enamoramos sin querer? ¿Por qué hay relaciones que, aunque intentemos forzarlas, simplemente no funcionan? El amor es como la gravedad. No decidimos qué nos atrae, simplemente sucede. Y esto nos lleva a una de las preguntas más inquietantes de todas. Si el amor no es una elección, si está determinado por fuerzas externas, ¿somos realmente libres en nuestras relaciones? Para Spinoza, la respuesta era clara, no. Nuestra mente nos hace creer que decidimos, pero en realidad estamos sujetos a una red de factores invisibles que condicionan cada una de nuestras emociones. Y aquí viene la parte más interesante. Si el amor no es una elección y no es aleatorio, entonces, en teoría, podría ser manipulado. ¿Qué pasaría si alguien supiera exactamente qué elementos activar para hacerte enamorar? ¿Y si te dijera que la ciencia moderna ha comenzado a demostrar que esto es posible? ¿Se puede diseñar el amor? Si el amor no es una decisión y no es aleatorio, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Podría diseñarse el amor? Parece una idea sacada de una película de ciencia ficción, pero en realidad es un concepto que la psicología moderna ha explorado durante décadas. Sabemos que ciertos factores aumentan las probabilidades de enamoramiento. No es magia, no es destino, es ciencia, la cercanía constante. Cuanto más vemos a alguien, más probable es que desarrollemos afecto. La intensidad emocional compartida, situaciones de riesgo, aventura o emoción extrema generan vínculos más profundos. La validación y el refuerzo positivo. Cuando alguien nos hace sentir bien con nosotros mismos, lo asociamos con el amor. ¿Te suena familiar? Estas son las bases de las relaciones humanas, y lo más inquietante es que pueden ser manipuladas deliberadamente. Por ejemplo, el famoso experimento de Arthur Aron demostró que dos desconocidos pueden desarrollar una conexión profunda en tan solo 36 preguntas cuidadosamente diseñadas. Imagina eso, una
serie de preguntas puede hacer que dos personas se enamoren. Si el amor se puede inducir con ciertas condiciones, entonces, ¿qué tan reales son nuestros sentimientos? Y más importante aún, ¿cuánto de lo que sentimos ha sido programado sin que nos demos cuenta? Porque si el amor puede manipularse, ¿qué nos impide ser manipulados todos los días? La dura verdad sobre el amor. Si el amor es solo un mecanismo, una ecuación que se repite una y otra vez en nuestras vidas, entonces, ¿significa esto que el amor no tiene valor? Para Spinoza, la respuesta era clara. El amor no pierde su importancia, pero sí pierde su misterio. Y aquí está la clave. Cuando comprendemos cómo funciona el amor, dejamos de ser sus víctimas. Imagina por un momento que la sociedad nunca te hubiera dicho que el amor era un cuento de hadas. Imagina que, en lugar de esperar una conexión mágica, desde pequeños nos enseñaran que el amor es como un jardín, que el amor no es algo que sucede, sino algo que se cultiva. Esta es la gran lección de Spinoza. Si el amor es una reacción natural, podemos aprender a construirlo de forma consciente. Eso significa que no tenemos que vivir prisioneros de relaciones que nos lastiman, de amores tóxicos o de la ilusión de que un día aparecerá la persona perfecta, porque la persona perfecta no existe. Lo que existe son relaciones construidas con intención, con conocimiento y con realidad. Pero aquí viene la última y más brutal verdad de Spinoza. Si el amor no es una elección, si el amor es solo una reacción inevitable, entonces, ¿realmente tenemos el control de nuestro destino? Tal vez el amor no sea una decisión, pero lo que hacemos con él sí lo es. Lo que la ciencia dice hoy sobre el amor, si Spinoza estaba en lo cierto, entonces el amor debería poder explicarse científicamente, ¿verdad? Lo impactante es que, siglos después de sus teorías, los estudios modernos están comenzando a demostrar que tenía razón. El amor no es un sentimiento mágico, sino una combinación de procesos químicos, psicológicos y sociales. 1. El papel del cerebro en el amor. Los neurocientíficos han descubierto que cuando nos enamoramos, ciertas áreas del cerebro se activan y liberan un cóctel de sustancias químicas como dopamina. Nos genera placer y recompensa, lo que nos hace querer ver a la persona amada una y otra vez. Oxitocina. Refuerza el apego y la confianza, lo que nos hace sentir que hemos encontrado a alguien especial. Serotonina. Afecta nuestro estado de ánimo, a veces llevándonos a pensar obsesivamente en la otra persona. Conclusión. El amor no es magia, es neuroquímica. 2. ¿Podemos hackear el amor? Si el amor sigue patrones químicos y psicológicos, entonces, en teoría, podríamos controlarlo. El psicólogo Robert Sternberg propuso la teoría triangular del amor, según la cual el amor se basa en 3 elementos: pasión, la atracción física y emocional. Intimidad. La conexión y confianza en la relación. Compromiso. La decisión de mantener el vínculo a largo plazo. Según esta teoría, una relación puede volverse más fuerte si estos 3 elementos se cultivan conscientemente. 3. Experimentos que confirman que el amor se puede inducir. El experimento de las 36 preguntas de Arthur Aron. 2 desconocidos que responden preguntas diseñadas para generar intimidad terminan sintiendo una fuerte conexión romántica. El efecto del latido del corazón sincronizado. Estudios han demostrado que cuando 2 personas comparten experiencias emocionales intensas, sus corazones empiezan a latir al mismo ritmo, aumentando el sentido de conexión. El papel del contacto visual. Mirar a los ojos de alguien durante varios minutos puede aumentar significativamente la atracción mutua. Entonces, si podemos influir en el amor, ¿significa que realmente somos libres en nuestras relaciones? Eso nos lleva a la gran pregunta final. Ahora dime, ¿sigues creyendo que controlas a quien amas? Lo que has escuchado en este video puede cambiar por completo la forma en la que ves el amor. Puede ser liberador o inquietante. Si Spinoza tenía razón, entonces nuestras emociones no son tan libres como pensábamos. Pero al mismo tiempo, este conocimiento nos da algo que la mayoría de la gente nunca tiene. Poder para entender mejor nuestras relaciones. Poder para no dejarnos llevar por ilusiones irreales. Poder para construir conexiones más auténticas y conscientes. Dime en los
los comentarios. ¿Crees que el amor es una elección o es simplemente una reacción química inevitable? ¿Alguna vez sentiste que te enamoraste sin poder evitarlo? ¿O crees que podemos entrenarnos para amar de manera diferente? Tu opinión es importante porque este no es solo un debate filosófico, es la realidad de nuestras vidas. Si este video te hizo pensar, dale like y compártelo. Si quieres más contenido que desafíe la forma en la que ves el mundo, suscríbete, porque esto es solo el comienzo.